Buenas noches, amigos de Radio Isla. Bienvenidos a otro programa, a una nueva edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, que como todos los viernes discutimos aquí asuntos de la mar de interesante y todas las cosas que realmente, aparentemente, pues, se desenvuelven en nuestro mundo. En este mundo de los seres humanos, en estas sociedades que hemos creado y llamamos civilización, en lo que creemos que es la humanidad, bueno, el concepto que podamos tener de lo que es nuestra especie y de lo que hacemos nosotros. Un animal gregario, un animal político, somos eso. Definitivamente, una vez dijo un biólogo que éramos un simio lampiño, bueno, o el mono desnudo, que era otro libro también, bueno. Todo eso es posible. El ser humano a veces se comporta como un troglodita, pero aquí estamos a ver y a analizar todas estas cosas interesantes que pasan en nuestro mundo aquí ahora. Esta noche conmigo los controles, el Talibán, que nuevamente regresa acá. Óigame, otro viernes aquí, nuestro primer viernes del mes de diciembre, así que oficialmente comenzamos la Navidad acá en Puerto Rico. Sin luces, tal vez las luces de los fuegos artificiales en muchos lugares lo que verán, pero la realidad es que seguimos todavía con un bajo consumo de electricidad. Esta semana salió la nota de que había más o menos 8.000 y pico de contadores funcionando. Así que la Autoridad de Energía Eléctrica iba a estar facturando con los contadores que estuviesen disponibles para ser leídos, ¿no? Para no ir al estimado, sino ir directamente al consumo de quienes tienen su contador funcionando. La realidad es que eso quiere decir que tantísima gente no tiene electricidad, que tantísima gente pues tal vez tiene electricidad y no tiene un contador que esté funcionando. Bueno, usted sabe, la realidad es que esto es un pandemonium lo que tenemos todavía con la situación de la electricidad en Puerto Rico. Y como hemos dicho, la ecuación es simple. Sin energía no hay economía, sin energía el país no se puede mover. Sin energía, pues definitivamente estamos descarrilados de cualquier camino de crecimiento económico o desarrollo en pleno siglo XXI. Este es el siglo de la energía, es el siglo de la información, es el siglo de la inteligencia artificial, es el siglo de la tecnología. Por ende, si no tenemos energía en el país, pues miren, no somos competitivos, no tenemos mucho que buscar en ningún otro lugar. Pues bien, vamos a entrar de lleno esta noche en los diferentes temas. Voy a tratar de trabajar con la garganta. Si escuchan, se dan cuenta que estamos afónicos. Siempre, todos los años, es el catarrón que me coge a mí en la Navidad para ponerme a gozar. Pues no se quieren nunca olvidar de mí. Y este catarrón me visita todos los años en la misma fecha. Así que haremos lo que se pueda con la garganta y esta noche pues vamos a tener que correr toda la carrera así con este handicap, como dicen los amigos que les gusta, ¿no? Lo hípico, las carreras de caballo. Pues bien, esta semana ocurrieron muchas cosas interesantes y también pues publicamos en nuestra página una serie de noticias de las muchas que surgieron. Pues concentramos en algunas que creo que son neurálgicas para lo que está pasando en nuestro mundo. Es importante que el ser humano pues, se dé cuenta, ¿no?, de que nuestro quehacer sobre la faz de la Tierra no solamente modifica nuestras vidas, sino modifica el ambiente y modifica todo, ¿no? Nuestro entendimiento, nuestra conciencia, la evolución, todo lo que está correlacionado, ¿no?, con toda nuestra actividad. Y para los antiguos, por ejemplo, rishis, que son los sabios de la India, ¿no?, los que escribieron los Vedas, toda acción es karma, así que todo tiene una retribución en el mundo, causas, efectos, ¿no? Todo este tipo de ideas de que de alguna forma o manera todo tiene un opuesto. Así que basándonos en eso, pues definitivamente las acciones humanas conllevan a un sinnúmero de situaciones que pues nosotros mismos producimos, lamentablemente por la inconsciencia que tenemos, por las cosas que realmente no valoramos o no sabemos entender en un momento dado. Dice en las viejas escrituras, ¿verdad? Dice el Pentateuco, que lo que siembras es lo que vas a cosechar. Pues el ser humano lamentablemente le encanta sembrar vientos para cosechar tempestades. Hemos estado en ese ir y devenir de las cosas a través de toda la historia de la humanidad, más de 6.000 y pico de años de historia. Aquí yo tengo un artículo, ¿no?, que pusimos, ¿no?, un artículo que publicamos en nuestra página, que tiene que ver sobre el chimpancé y la política. Oiga bien, ¿no?, los primates. Recuerde que los primates son únicamente el ser humano que está en la punta de esa pirámide de evolución, sino que tiene usted el chimpancé, tiene el pampaniscu, que es el chimpancé pigmeo, tiene el gorila de montaña, hay varios tipos de gorila, tiene el orangután, y ahora sabemos que hay varios tipos de orangután también, así que tenemos subdivisiones, ¿no?, en estas especies.
En el ser humano, pues nosotros le llamamos raza o lo que le han llamado, pero realmente son etnias, grupos étnicos dentro de toda esta gran familia de los Homo sapiens sapiens. Pues bien, lo interesante de este artículo, basado en varios estudios que se han hecho sobre la conducta animal, eso se le llama etología, ¿no? Es el estudio sociobiológico de los seres humanos y de los animales. Es decir, se hace una comparativa entre lo que algunos animales hacen a nivel social, cómo se organizan, cómo actúan, vis a vis cómo los seres humanos actuamos también. Hay gente que se cree que los seres humanos no somos animales, que no somos mamíferos, que no somos primates. Hay gente que se cree que somos divinos. Bueno, divina porquería en ocasiones, que es lo que hemos visto, que ha sido la historia humana y lo que estamos haciendo actualmente con nosotros mismos y con el planeta, porque somos el peor depredador que tiene este planeta y el peor enemigo que tiene el ser humano es él mismo. Nosotros nos cazamos unos a otros. La realidad detrás de todo esto es que hay muchas conductas que muchas otras formas de vida comparten, ¿no? Que llevan a cabo, desde insectos hasta obviamente primates. En el caso del chimpancé, que fue lo que publicamos, se habla obviamente de las alianzas políticas, cómo el chimpancé puede jugar con asociados, cómo puede buscar definitivamente aliados y cómo puede destituir a otros del poder, cómo el macho alfa puede sacar a otro del poder o cómo uno que ha perdido la fuerza o la vitalidad para mantener el poder en el grupo familiar o en el grupo social, utiliza a otros, manipula a otros más jóvenes para mantenerse en el poder. Y eso se hace una comparativa con lo que pasa, por ejemplo, en los partidos políticos. Usted sabe que en Puerto Rico hay políticos que aunque ya no corren para ninguna candidatura, vea usted el Partido Nuevo Progresista, hay varios, vea usted el Partido Independentista, tiene varios, y tiene el Partido Popular, tiene varios, que es gente que ya no corre, pero que tiene poder dentro de esos partidos y que utilizan, algunos dicen que manipulan y controlan a candidatos más jóvenes para que lleven sus posturas ideológicas o las conveniencias partidistas que ellos creen. Eso pasa entre los chimpancés. Hacen exactamente lo mismo que los seres humanos. Y nos creemos superiores, y nos creemos que estamos por arriba de todo lo que hay en el universo. Imagínense, si somos tan mentecatos, que es en nuestro propio planeta, y no sabemos bregar con la cosa, creemos que somos la máxima exponencia de la inteligencia en el universo. Estamos totalmente perdidos en eso. Tenemos que empezar a reubicarnos en lo que somos y en lo que podemos hacer. Es interesante porque no solamente en la política hay una semejanza entre chimpancé, inclusive hasta en la violencia, ¿no? De todos los primates, los más violentos son los chimpancés africanos, ¿no? El chimpancé grande y el ser humano son los dos primates más salvajes. Y de hecho, practican canibalismo. Tanto el ser humano practica canibalismo que se come a otros seres humanos, y eso lo hemos visto a través de la historia, inclusive en la prehistoria humana se veía ya en muchos de los hombres de las cavernas, como decíamos nosotros, en muchos de esos trogloditas se ha encontrado obviamente canibalismo, como se encuentra todavía, ¿no?, en algunas partes del mundo donde la deficiencia alimentaria o la escasez de alimentos lleva a sociedades completas a practicar el canibalismo. Y aquí hemos dado ejemplos en otra ocasión, inclusive Corea, y si usted puede ir por Filipinas, y hay otras regiones del mundo, Nueva Guinea, etcétera, donde usted encuentra que se practica el canibalismo y que no es, inclusive hay lugares donde es legal comprar un cadáver y comérselo, allá en Oceanía. O sea, usted puede comprar el cadáver, se lo comparte y se lo comen, y de esto hay vasta información, videos. De hecho, hasta en conferencias nuestras presentamos hace varios años atrás cómo se devoraban a los muertos y cómo era algo pues natural y normal, que no era una cosa más allá, y que inclusive en la India, por miles de años, la tradición es que hay un grupo específicamente de sadhus que se comen a los cadáveres. Y eso es parte del ritualismo que se da, inclusive allí frente al Ganges, donde tiran a muchos los cadáveres o los creman. Así que tenemos una realidad humana de que somos un animal biológico, somos un animal social, un animal gregario, un animal político, y un animal político peligroso porque engañamos a nuestros congéneres continuamente con la demagogia. Estamos engañando a los demás seres humanos, ¿no?, diciéndole las cosas como no son y tratando de manipular o controlar la verdad de acuerdo a nuestra conveniencia. Y esto pasa entre políticos, esto pasa entre religiosos, esto pasa obviamente en la comunidad de inteligencia, donde esto es el pan nuestro de todos los días, donde no, las diferentes agencias siempre están preparando, maquinando de qué forma, de qué manera pueden obviamente engañar al enemigo o por lo menos robarle cuando no información al enemigo. Y ahí es donde usted se da cuenta cuando ha estudiado un poco de historia, donde el mundo siempre ha corrido con conspiraciones. No únicamente el término teoría de conspiración que la CIA atachó, la CIA trajo, ¿no?, para tratar de despistar un poco a los ingenuos o a los que son, como digo yo, a los que son siempre
fieles al sistema, es decir, los incondicionales, los que son cipayos y que todo lo que diga el gobierno, la agencia, la que sea, tiene que ser aceptado sin cuestionamiento. Y usted debe cuestionar el sistema siempre, siempre. Es la única forma de mantener la libertad. Así que es importante, ¿no?, recalcar que siempre ha sido la mentira un mecanismo y una herramienta. Es obviamente un mecanismo defensivo, ¿no? Es una herramienta psicológica que el ser humano utiliza, es una forma de control, es una forma de manipulación. Se ven los mitos antiguos, ¿no? Las diferentes civilizaciones y culturas vemos el mito utilizado como la mentira que se aplica. Eso cae dentro, ¿no?, del esquema de la antropología social e histórica como la superestructura, así le llamamos los antropólogos. Y esa superestructura se utiliza para controlar a las personas, sea a través de la religión y sus mitos, ¿ah?, sea a través de la política, que usted dice que es libre, cree que tiene libertad de elección. Sí, Pepe, usted jura que usted decide algo cuando no lo decide. Usted no decide el mercado, ninguno de ustedes, ninguno es ninguno, ni yo menos, decidimos cómo corre la bolsa de valores, o usted no se dio cuenta, ¿no? Usted no decide absolutamente nada, ni en ninguna elección, ni en ningún lugar. Eso es una fantasía, es una ilusión, es un espejismo. Y de eso se basa esto. Ha sido planificado de forma inteligente por mentes geniales. Y la mayor parte de las personas, pues obviamente andan, pues como digo yo, ¿no?, en el ventorrillo y en la cosa de todos los días. Y no se cuestionan eso, no buscan más allá de lo aparente. Pues bien, aparte de eso, tenemos otras semejanzas, no únicamente con el chimpancé, sino con los gorilas africanos, especialmente el gorila de montaña. Hay un trabajo bien interesante que se llama la moral del gorila, ¿no?, la moralidad de los gorilas. Y ahí, pues claro, entre antropólogos y los que estudiamos primatología, pues claro, pues esto es parte, ¿no?, de la especialización y lo que hacemos. Esto pues no mucha gente pues lo estudia porque obviamente no le encuentra ningún interés. O pues como tantas otras especializaciones, por ejemplo en el campo de la antropología, pues estas cosas se dan, y en otros campos también de la biología inclusive. Y esto es lo interesante. Mientras los seres humanos nos creemos muy exclusivos de muchas de las cosas que hacemos, hay cosas o situaciones que realmente suceden en otras sociedades, en otras formas de vida, como son los gorilas, ¿no?, otros grupos sociales. Por ejemplo, la práctica del aborto. La práctica del aborto no se la inventó el ser humano. ¿Quién le dijo eso a usted? Por amor a Dios, vamos a educarlo. No, claro que no. De hecho, en la naturaleza se dan abortos espontáneos. Y tanto perros, gatos, como tantos animales nuestros acá domésticos, se comen inclusive a muchas de sus criaturas cuando nacen deformes. Y esto es parte de un instinto natural. Así que no se equivoque, vamos a aprender. Ahora, dentro de la sociedad de simios, ¿no?, como son los gorilas, existe el aborto y se practica el aborto. Ya no un aborto espontáneo, natural, por un defecto, ¿no?, que lo rechace, qué sé yo, la hembra, ¿no?, que lo vaya a rechazar en su desarrollo, ¿no?, sino que definitivamente estamos hablando aquí de un aborto premeditado. Y me explico para que usted vea esto antes de entrar en los temas de rigor de esta noche, porque es importante que tengamos un marco interesante de referencia más allá de lo que los seres humanos nos creemos, y eso es importante. Por ejemplo, en la sociedad de gorilas de montaña, si una hembra copula con un hermano o con un primo y queda embarazada, el grupo social, el grupo de gorilas, le hace abortar. ¿Lo sabía usted? Bueno, está aprendiendo algo de ciencia. La hace abortar. Y aborta. Si esta conducta se hace repetitiva, a esta gorila se le separa del grupo social. La peor condena que puede tener un primate que vive en grupo o vive en familia o en sociedad es que se le destierre. Y eso le ocurre a los seres humanos también. Es horrible, ¿no?, que se le destierre, que se le separe del grupo. Una vez se separa del grupo, está condenado prácticamente a morir en la selva, en la montaña, donde quiera que sea. Hay otros depredadores. O a que otro grupo tal vez la quiera aceptar, o tal vez, obviamente, pues la persiga por cuestiones territoriales y porque no pertenece a ese grupo social en particular. Para que usted sepa también, y esto es interesante, hay algo que se llama fuego uterino. Y hay gente que piensa que el fuego uterino, ¿no?, es parte de las formas sexuales y ninfomaníacas que tiene el ser humano, especialmente pues en mujeres que pueden ser ninfomaníacas. ¿Sabe usted que las gorilas sufren precisamente de ese deseo insaciable? Pues le voy a contar esto brevemente como antropólogo para que usted entienda un poquitito de qué se trata todo esto y lo interesante que es estudiar la naturaleza y ver las semejanzas que tienen con el ser humano. Por eso es que se llama etología o sociobiología. Ahora, importante. Por ejemplo, cuando un gorila tiene una compañera y la ha embarazado, la gorila
debido a la actividad hormonal que sufre durante el tiempo en que está obviamente en gestación. Sus deseos sexuales aumentan. Esto se ha estudiado hasta la saciedad. ¿Y qué ocurre? Pues cuando ya el macho alfa, que obviamente embarazó a esa hembra gorila, no puede satisfacerla, permite que otros machos gorilas copulen con ella, esté con la hembra, porque la hembra necesita, ella se desespera. Ahora, durante todo ese tiempo, créalo usted o no, el macho alfa que embarazó a la gorila está con ella todo el tiempo y observa su relación con otro macho. Ahora, según se acerca el momento, obviamente, ¿no?, de que vaya a parir o a tener al pequeño gorila, a tener su bebé, pues definitivamente el macho interviene más veces si se ve amenazado el embarazo por, obviamente, la pasión que se puede ejecutar durante una relación o si se pone violenta la cosa. Hay gente que cree que en los seres humanos las cosas no pasan así. Pues sí, mire, pasan cosas parecidas entre los seres humanos. Sí, pasan cosas como esas. Hay casos, obviamente, interesantes y rarísimos de patologías sexuales que se dan entre grupos humanos. Y no vamos a hablar aquí de swingers y ninguna de esas cosas que tanta gente habla a veces, ¿verdad? Sino que realmente se dan una serie de esquemas y de cuadros de conducta sexual en los seres humanos que, como he dicho, son compatibles con conducta de otros animales. Y así vamos a encontrar muchísimos otros, hasta en grupos sociales, hormigas, por ejemplo, y lo he explicado anteriormente, que siembran, hormigas que tienen ejércitos, hormigas que roban y saquean otros hormigueros, etcétera, cosas parecidas a los ejércitos humanos. Así que no creamos nosotros que la conducta humana es exclusiva de nuestra especie. Nuestra conducta es muy semejante a las de otras formas de vida. Inclusive, en ocasiones, otras formas de vida se comportan aparentemente de manera más racional que nosotros mismos. Si vamos a buscar cuántas especies se asesinan unas a otras, son muy pocas. Bueno, como nosotros las ratas cuando tienen superpoblación se matan unas a otras y practican canibalismo. Pero la mayor parte de las especies no se cazan ellas mismas. Hay competencia por territorio, inclusive los leones no se matan unos a otros, pelean hasta un momento y cuando ya uno supera al otro, pues meramente abandona la lucha. Y hay muchas cosas más interesantes de que hablar sobre esto. Pues bien, hablando de todo esto de la cuestión humana, publicamos precisamente hoy, ¿no?, un video que tiró Playground, que tiene que ver con la reciente investigación sobre la muerte de Kim Jong-nam. ¿Usted se acuerda de Kim Jong-nam, el hermanastro o medio hermano de Kim Jong-un? De Ñoño, el coreano. Ñoño, sí, que está probando el nuevo cohete Hwasong 15, que se elevó y pasó, wow, por allá arriba, cientos y cientos de millas en el espacio, mucho más allá de donde está la Estación Espacial Internacional, y que ahora le da capacidad no solamente de poner satélites en órbita para Corea del Norte, sino que también tiene la capacidad de poder bombardear a los Estados Unidos continentales, de oeste a este, de norte a sur. Así que tiene el alcance. Ahora hay que ver si tiene la tecnología guía para esos misiles intercontinentales para que puedan llegar hasta alguna ciudad norteamericana. Y no solamente que puedan llegar, sino que tengan y que den donde tienen que dar. Eso es otra tecnología adicional. Este misil no es una gran cosa, si usted lo quiere ver. Esto realmente es una copia del misil Atlas II que tenía los Estados Unidos en la década de los años 60, cuando tenía el proyecto Géminis. El proyecto Géminis, ¿se acuerda usted? Que mandaban 2 astronautas norteamericanos, que inclusive se dio la primera misión combinada con los soviéticos en aquel entonces, una caminata espacial. O sea, hay mucho en todo esto. Pues es interesante que han desarrollado este misil basándose en la tecnología norteamericana, no en la tecnología de los iraníes que tienen sus propios misiles y que son, por ejemplo, aliados de Corea del Norte, sino con tecnología norteamericana. Y así han pasado muchas cosas interesantes, inclusive, y traigo esto antes de seguir hablando con de Kim Jong-un y de su hermano Kim Jong-nam, porque es un pie forzado básicamente. Para que usted sepa, muchos de los estudios que se hicieron en Irak, de los ataques con bombas en Irak, por ejemplo, ¿no? Lo que se le llama allá la patología de las bombas, ¿no? O digamos, como si fuera una autopsia que se le hace, o hace un patólogo. Pues bueno, allá se hace un estudio similar con las bombas. Una vez las bombas detonan, hay unos especialistas en el ejército, en las Fuerzas Armadas, que tienen que recuperar esas piezas, armar la bomba y ver cómo funcionaba y cuáles son los componentes que tienen y de dónde vienen estos componentes. Si hay alguna firma que se pueda relacionar con algún lugar en particular que le esté proveyendo este tipo de piezas o armamentos a los subversivos en aquel lugar o a la resistencia iraquí en aquel momento. Y lo mismo pues pasó en Afganistán. Yo tengo un amigo, ¿no?, que su hijo estuvo en 4 viajes, estuvo allá, 4 tours of duty
allá en Irak. Y en todos ellos, y luego estuvo en Afganistán, en todos ellos tenía que ir a buscar las bombas que explotaron, no a desarmar las bombas antes de explotar. Después explotaban y volaban un Hummer o un Humvee o volaban a los soldados, pues tenía que ver allí y coger las piezas que quedaban. Ok, lo interesante de esto es que se encuentran muchas piezas norteamericanas, ok, componentes norteamericanos en las bombas. Y se encuentran también componentes chinos en las bombas. O sea, hay muchos componentes norteamericanos y chinos en las bombas. Eso es la mayor parte de las cosas que se encontraban. ¿Por qué? Porque muchas de estas bombas usaban celulares, por ejemplo, para activarlos, para usarlos de detonador. Y una serie más de componentes que es interesante tratar de explicar cómo llegaban a manos precisamente de estos señores. Muchas veces los armamentos y la tecnología, y lo he explicado aquí anteriormente, que se descarta, llega a través del mercado negro, ¿no?, a grupos subversivos, a grupos terroristas, a otros ejércitos del tercer mundo, cosa que pasó, por ejemplo, con los armamentos que se dejaron en Vietnam, armamentos que quedaron en otros conflictos, inclusive en Irak, cuando, por ejemplo, se da un golpe de Estado como en Libia, que todos los armamentos llegaron a manos de todo el mundo, usted podía comprarlo allí, como pasa en el Sudán, como pasa en el Oriente Medio, donde las armas están a 3 por centavo, o en África misma. Y muchos de estos armamentos pues han sido llevados por las Fuerzas Armadas europeas, Fuerzas Armadas norteamericanas y otras más. Eso se le ha vendido a los ejércitos y luego cuando los ejércitos o se han rendido o meramente han abandonado este equipo, pues los recuperan otros. O los que son corruptos en estos países revenden esto en el mercado negro. Y esto es continuamente, esto pasa continuamente. Pues bien, lo que estaba hablando hace un momentito, para que despierten los durmientes, que tenía que ver definitivamente con Kim Jong-nam y su muerte, es que alegadamente la investigación que se está llevando a cabo dice que este señor tenía en su ropa, tenía antídotos contra el VX, contra el gas, ¿no? Contra esta arma química que se utilizó contra él, que de hecho es el arma química más poderosa que se conoce, el VX, y que supuestamente los servicios de inteligencia de Corea del Norte lo sentenciaron, lo iban a matar por orden de Kim Jong-un, su propio hermano, debido a que lo criticaba, debido a que era un potencial, ¿no?, contrincante o persona que pudiese sustituirlo en caso de un golpe de Estado o en caso de que los Estados Unidos o cualquier otra potencia eliminara a Kim Jong-un, pues pudieran ofrecerle a Kim Jong-nam que tuviese el control del país para eliminarlo, tal como hacían los antiguos reyes, los antiguos emperadores, pues Kim Jong-un pues lo mandó a liquidar. Claro, Corea del Norte siempre ha negado que haya tenido algún tipo de relación con el asesinato de Kim Jong-nam. No lo sabemos, eso se quedó ahí. Ya veremos a ver qué cosas se descubren más adelante. Pues bien, en otros temas, y vamos por aquí a tratar varias cosas, yo creo que hay asuntos que tenemos que tocar muy seriamente. Puerto Rico, pasando por la crisis que está pasando, y esta va a ser una crisis no únicamente de Puerto Rico, en poco tiempo, en 2018, se espera una crisis a nivel global, ¿no?, una crisis económica y social más grande que la que hemos vivido en los últimos años, inclusive de lo que ocurrió en el 2008, cuando la burbuja económica norteamericana de inmobiliarios reventó en aquel momento. Y aquí vamos con varias cosas. El presidente Donald Trump, usted sabe que pues, es un capitalista puro. Como hombre de negocios, pues él piensa que los Estados Unidos hay que correrlo como la corporación. Y claro, Estados Unidos es una corporación. Lo que pasa es que esa es una de sus facetas. La otra faceta, obviamente, es el Estado, es la nación, y es su correspondencia con sus ciudadanos, su relación con sus ciudadanos y la democracia. Pero tras bastidores siempre han sido los grandes intereses económicos quienes ponen presidentes, quienes los quitan, y son los intereses que hay en todo el mundo. Y eso es una realidad. Pues bien, el presidente Trump tiene varias cosas. Primeramente, la reforma fiscal de que tanto se habla en Puerto Rico hace semanas, ¿no?, que ya fue aprobada por la Cámara, por el Congreso norteamericano y por el Senado de los Estados Unidos, y que ahora pues está en el comité de conferencia de ambas cámaras, ¿no?, de la Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es el Congreso, para ver qué ajustes se hacen entre las dos cosas que se votaron y qué cosas van a estar afinadas. Están afinando. Se dice que los cabilderos que tiene el gobierno de Puerto Rico, que inclusive Jennifer González, ¿no?, la comisionada residente, y tantos otros líderes políticos de Puerto Rico, desde Aníbal Acevedo Vilá, por ahí para abajo, cuanto pájaro aparece, pues están metidos allá en Washington, y creo que el gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló, también va a caer por allá, a pululear también por allá, por Washington. Todo el mundo buscando la forma o manera, alegadamente, de que Puerto Rico no caiga, ¿no?, bajo la presión esta del 20% que nos quieren poner, obviamente, de impuestos a todo lo que se produzca, la materia prima, todo lo que venga a Puerto Rico, todo lo que la manufactura en Puerto Rico pueda, obviamente, como diríamos nosotros, exportar a los Estados Unidos.
Eso definitivamente afectaría, y lo hablamos aquí la pasada semana, 158.000 empleos directos. Y esto sería el acabose. Este sería un huracán más grande que el huracán que ha pasado por aquí, que María, que cualquier huracán, sea el Espíritu Santo o el que venga por ahí, aunque yo sea irreverente. Ya me hacen las señales de que tengo que cortar. Vamos a una primera pausa de este primer segmento, pero voy a hablar de todo eso, vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de la neutralidad en Internet, que es importante porque va a afectar a Puerto Rico también gravemente, y vamos a hablar luego también de lo que está pasando a nivel internacional, las cosas que pueden ser un peligro directo en estos momentos para la seguridad nuestra y del resto del mundo. El mundo no es un lugar fácil, el mundo es un lugar peligroso. Esto, como dicen algunos, no es un jardín de flores. Y si son flores, tienen espinas como las rosas. Vamos a una pausa y me dice el talibán que sí. Ok, pues sí. ¿Sabes qué? Llévatelo. Pégala. Puerto Rico. Y bien, amigos, regresamos acá a La Otra Realidad, nuestro segundo segmento esta noche. Óigame, viernes 1 de diciembre de 2017 y se está acabando el evento. Se acaba el año rápido. Este año se ha ido, wow. Aunque los últimos 2 meses, después de septiembre 20 para acá, ha sido lento, oscuro y terrible, ¿no? Yo creo que peor momento en la historia moderna de Puerto Rico. Lo hemos tenido que experimentar y esto, pues como he dicho otras veces, estamos ahora en modo de supervivencia parte 2, es decir, ya después del huracán, pues ahora tratar de sobrevivir a la hecatombe económica, al impacto social, ¿no? Al derrumbe político que pueda haber en Puerto Rico. Y claro, a ver cómo el gobierno reacciona, porque como sabemos todos los sistemas, por ejemplo, aquí que siempre ha sido floja la Internet para servicios de gobierno, ahora pues es casi inoperante lo que está, muy difícil. Entonces usted tiene que hacer filas enormes para cualquier cuestión de gobierno. Usted quiere la hacienda, se lo lleva el diablo. Usted quiere, qué sé yo, el malvete, pues el tío Peluca se lo arrastró. Y por ahí usted puede buscar lo que sea, cualquier gestión de gobierno ahora mismo, pues le toma horas y horas y horas. Y siempre era lento, pero ahora es peor todavía. Porque no hay sistema, se cae, se va la luz mientras lo están atendiendo. Yo en estos días estuve sacando el malvete y se fue la electricidad. En el mismo bendito momento en que me estaban atendiendo, ahí se fue, chazán, una vez más. Pues bueno, son cosas, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en el Puerto Rico de hoy. Voy a hablar un momentito de la neutralidad de la Internet, ¿no? La Internet abierta, le llaman la Internet neutral. Y este Internet donde usted no paga, definitivamente. Usted sabe que el presidente Trump, pues, trajo una propuesta para que se cobre la Internet, para que puedan cobrar obviamente el Facebook, para que Google también lo cobren. Usted pagaría como $49 mensuales por estar en Facebook. Si no los paga, pues va a tener la velocidad tortuga en reversa, así que mejor ni entra. Y este tipo de cosas, ¿no? El Comcast, donde nos quieren meter a todos nosotros. Y obviamente, aquí lo que se quiere es cobrar un cargo adicional, es poner filtro, ponerle llaves, no solo para pagar por velocidad, que es lo que usted paga regularmente, sino cobrar por los servicios obtenidos, los que sean. Entrar al banco, buscar lo que sea, cualquier gestión, información que quiera buscar, todo. Y obviamente esta es la idea de regular, ¿no? El gran hermano, el Big Brother está en todas partes. Controlar la expresión pública, controlar obviamente la libertad y acceso que usted tenga a la información. ¿Por qué? Porque mientras menos información tengan las personas, mientras menos educadas estén las personas, mientras menos cultas sean las personas, más fácil son de guiar, de confundir, de engañar. Y en un mundo de mentiras, pues, ¿qué usted quiere? Nadie realmente conoce la verdad. Y ese es el gran problema. Así que esta cuota especial que nos quieren ponerle en el Internet, pues se está trabajando con ella, ¿no? Y es aparentemente lo que viene en línea. ¿Hay países donde esto está restringido? Pues sí, hay países, y lo hablamos la pasada semana, hay países, por ejemplo, como China, hay países como Irán, hay países como Cuba, por darle algunos ejemplos, donde la Internet está, como dicen por ahí, pasada por el filtro, y no todo el mundo tiene acceso a ella. Y lo que usted vaya a expresar, o lo que usted vaya a buscar en Internet, el Estado interviene de alguna forma o manera, manteniendo un control sobre lo que los ciudadanos tienen o tratan de conectar a través de la Internet. Así que, de las redes como tal. Esto, pues, tenemos que darle seguimiento porque cada vez que las personas protestan sobre esto, pues lo ponen como spam, ¿no? Como que no, es algo que no se puede publicar, ya usted sabe, está inadecuado. Así que se trata definitivamente de limitar el poder de expresión de las personas y el poder de poder accesar información de primera mano. Por otro lado, la reforma fiscal que mencionaba
también que la trae el presidente Trump, pues obviamente nos parte por el medio a todos aquí. Eso sería el fin de la economía de Puerto Rico dentro del mercado de los Estados Unidos. Pero para colmos de colmos, tampoco tenemos la capacidad ni tenemos la libertad de poder tener negocios con más nadie fuera de lo que el Departamento de Estado norteamericano o el Congreso nos permita. Así que estamos muy limitados, obviamente, con las cosas que podemos hacer con nuestra economía, con un país en quiebra, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Con una enorme deuda, casi 74 mil millones de dólares, sin poner los extras. Y por otro lado, después de este huracán devastador, ponerle esto encima a Puerto Rico, esto es ponerle un se vende a Puerto Rico, ¿no? Baratillo completamente, y vaciar la isla, ¿no? El que crea que con esto no se vacía la isla no sabe absolutamente nada de nada. O sea, esto si el Puerto Rico 2020, bueno, quién sabe, hay otro plan que está en las Naciones Unidas, que es el Plan 2030. O sea, hay muchas cosas detrás de todo esto. Algunos dicen que esto es meramente especulación o que salió de la imaginación de Correger, la imaginación de par de gente más. Bueno, la realidad es que estamos en un momento histórico donde prácticamente se van casi 100.000 puertorriqueños al mes. ¿O no es así? O sea, estamos en un momento donde la gente está buscando la manera de salir de aquí. Algunos vienen a Puerto Rico a dar la mano, pero no es a quedarse aquí a estar batiendo el cobre todos los días. Dar la mano ayuda un rato y luego, obviamente, cada cual tiene que volver a su lugar y tiene que volver con su familia. Si está en Estados Unidos, tiene que volver a su trabajo. Pero mientras tanto, en Puerto Rico se sigue yendo la mano diestra, ¿no? El fuga de cerebro, la juventud, todo el que puede aportar algo a la sociedad se va yendo cada vez más rápido. ¿Quiénes se quedan? Bueno, quienes no pueden moverse, quienes no tienen dinero para salir del país, quienes tienen sus casas destruidas, quienes dependían obviamente de la ayuda gubernamental. Eso no se puede mover del país, la mayoría de ellos y muchos más, los más viejos, los más ancianos, los más enfermos. Así que, ¿qué estamos haciendo con Puerto Rico? Piense, eso es bueno pensar, pero pensar inteligentemente. Que nos está vaciando el país de los recursos humanos que tenemos, pero estamos manteniendo entonces en Puerto Rico la gente que tiene dependencia completamente y poniendo condiciones imposibles de poder desarrollar economía y condiciones imposibles de poder pagar deuda, condiciones imposibles de poder levantar el Estado. O sea, el gobierno de Puerto Rico está herido de muerte completamente. Y no estoy hablando de las elecciones 2020. ¿A quién rayo le importa esa bobería a estas alturas de la vida? Hay que ser bien mezquino. Hombre, no. Estamos hablando definitivamente de herido de muerte ahora, en su capacidad de poder dar los servicios necesarios al ciudadano. Tenemos miles de empleados públicos que obviamente no tienen los recursos ahora, porque como dije al principio del programa, o no fue así, energía. Sin energía no hay nada, no se mueve nada. O sea, estamos volviendo a qué época, siglo XIX. O sea, sin energía no hay absolutamente nada que podamos usar. Pues bien, la tecnología se nos achantó ahí. Hablaba hace un momentito sobre los cheques y los pagos de FEMA. También del programa Dual. El programa Dual, por ejemplo, es lo que se le da a los contratistas o a las personas que trabajan por servicios profesionales, como en el caso mío, por ejemplo, y muchos otros. Y esto es, obviamente, un fondo federal que da FEMA para estas personas que, obviamente, se destruyó su taller de trabajo. Esos pagos están desaparecidos en acción, missing in action. Nadie sabe un pepino angolo dónde está. De hecho, pásese, dése una vuelta. Oiga, y hágalo. Vea si no es así. De una vuelta por el Departamento de Trabajo y ve a ver cuántos cheques de desempleo están llegando. Hello, de eso no habla ni Tío Peluca. Hello, y de Tuba, ¿cuánto está llegando? Nada, no ha llegado absolutamente nada de eso. Están perdidos en el espacio. Pero eso no es lo único. Lo más grave aquí, para que usted sepa, y esto no lo ha dicho absolutamente nadie en las noticias, yo le voy a dar la premisa y la semana que viene vamos a traer más información, datos, hechos, lugares y personas para que se pongan a temblar y no de frío. Oiga, y oiga bien. Por ejemplo, en el correo, solamente en los correos aquí centrales, el área metro acá, en el área de Atorrey, Bayamón, Carolina, los correos principales, hay más de 20.000 cheques de FEMA que no se han podido repartir. ¿Escuchó bien? Despierta, boricua, no sea bobo. 20.000. Mal tasado. Sobre 20.000 cheques que no se han podido repartir. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, FEMA, que como yo he dicho, no es un placebo para los desastres, realmente da más problemas que resolver. Créalo, pues, empieza a buscar, va a ver cómo está el chichón. La realidad es que no sabe, el personal que ha tenido para atender esto y el sistema que tiene es un sistema fatulo. No sirve. Tiene que reestructurarse, tiene que nuevamente reinventarse y ver cómo van a trabajar. No solamente en la logística, sino en los modelos que tienen obviamente para conducir una emergencia y para mitigarla. No saben un pepino angolo de nada. ¿Verdad? Que da vergüenza ajena. Y esto lo lamento por los puertorriqueños. Lo que le digo es la verdad. Es la verdad, es la verdad. No hay otra. Y oiga bien,
Más de 20.000 cheques que no se han repartido. ¿Por qué? Porque no tienen dirección. Cuando la gente aquí llenó la solicitud de ayuda, sea los $500, de los $9.000, de los $33.000, porque vienen ayudas de $33.000, oyó bien, no son 500 pesitos aquello al principio, ahí hay millones de dólares. ¿Qué pasa? Pues las personas ponían su sector, el barrio tal, calle tal, buzón tal, lo que sea. Pues bueno, el cheque tiene más que una pequeña rayita para poner la dirección. Entonces ponen, fulano tal, va, fulano tal, sector Guaraguao, o barrio Guaraguao, ya. Más nada. No tienen dirección, no tienen nada. Entonces, ¿qué pasa? Le llega esto a los correos, y los correos tienen que retenerla porque no tienen a quién enviarle esto. No tienen, no hay dirección. ¿Qué pasa? Tienen que devolvérselos a FEMA nuevamente y esto pues vuelve nuevamente al Fondo General allá. Y se perdió. Y la persona que solicitó la ayuda no la tiene, no le llega. ¿Por qué? Por mediocridad, por falta de organización, por no saber lo que están haciendo, ¿ah? Por improvisar, por no adaptarse a las circunstancias, obviamente, del desastre en Puerto Rico, por una larga lista de cosas que podríamos citar aquí, hasta el amanecer. ¿Ok? Y esto no es odio a FEMA, ni odio a aquello, no, hombre, son hechos de la vida real, le guste o no le guste, vamos a ponernos para su número, mi hermano, eso está pasando. Eso está pasando ahora. Estoy ronco, no puedo gritar, si no yo hubiera tirado 4 carrizos aquí. Y tiene más de 20.000 cheques en eso. Bueno, en estos días en Guapa TV, y vea si no es así, de hecho en Guapa TV salió un caso de una señora que le habían llegado creo que 78 cartas a su dirección para ayudas de FEMA. No sé si eran cheques o eran cartas meramente, pero 78. Y esa señora para colmo, no había pedido ningún tipo de ayuda, no había llenado ningún blanco y con su dirección llegaba el nombre de Mr. Jemerson, de James, de Coward, de gente de Estados Unidos, a lo mejor de gente que estaba allá en Texas, en el desastre, o en la Florida, pues le estaban llegando a la dirección de ella. ¿Quién rayo? ¿Cuál fue el imbécil o el traquetero que puso la dirección de esa señora? 78 cartas de 78 personas diferentes a la dirección de esa señora que no solicitó ayuda a FEMA. ¿Ve usted cómo está esto? Manga por hombro. ¿O quiere más? ¿Quiere más? Le vamos a dar más, seguro que sí. Si aquí hay como a panderete culto, como Cuore Congo de la Isaldea. Dele que viene. Oiga, usted tiene no solamente esta cuestión de los cheques, y también de los cheques de desempleo, del Fondo Federal, que no le llegan a nadie, como el plan, como dije, como DUAT, que no le llega en lo absoluto, ¿no? A los que trabajan por servicios profesionales, están perdidos en la noria, sino que aparte de todo esto, el programa Home, por ejemplo, en Puerto Rico, y de eso vamos a hablar la semana que viene. Oiga, el problema que está habiendo, obviamente, con millones de dólares que han desaparecido las empresas que supuestamente iban a poner las carpitas, ¿no? Los toldos azules, el toldito azul, la bandera de FEMA, el toldo azul. ¿Ah? Más que eso, el maltrato que le dan a las personas que llaman y solicitan los servicios o las ayudas y que tienen que llamar y le transfieren la llamada a Estados Unidos porque es un contratista de allá que lo está haciendo. Y tratan a las personas despectivamente y le dan la información equivocada continuamente. Y se pierde la ayuda, y se pierde todo. Nos están tratando nosotros como lo último que había, lo que sobró. O sea, ahí estamos nosotros. ¿Ah? Lo dispensable, lo que a nadie le interesa, el vaso sanitario, tíralo por ahí. Esto es una crisis grande. No solamente porque el gobierno local haya colapsado con el huracán, no solamente porque no hay energía eléctrica, porque la economía se trancó, sino que las ayudas que supuestamente y alegadamente le deben llegar al pueblo no le están llegando. No le están llegando. Hay una otra persona que le llegará, obviamente, digo, no sea boludo, no es 0%, le llegará, qué sé yo, un 30, un 40%, tal vez un 50, un 60%, pero va a tener más de un 40% que no le llega absolutamente nada, nada. Usted no ve todavía las quejas de la gente que no solamente se queja que no le falta electricidad, sino que no le ha llegado nada. Mientras a Puerto Rico se siguen trayendo agua, comida, medicina, cuanta cosa aparece, hay gente que no le llegó nada. Que otros caciques de la región, otros listos, pues se han encargado de estar cogiendo todo lo que viene y no llega a los lugares donde hay mayor necesidad, porque no han sabido identificar cuáles son los lugares de mayor necesidad. Y no hay ningún registro que permita saber quién cogió, quién no cogió, quién tiene ayuda, quién no tiene ayuda. Es una cosa descomunal lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Y cómo nos vamos a restablecer de todo esto? Bueno, Puerto Rico se levanta, somos un pueblo orgulloso, somos para allá, cuantos jingles usted se puede imaginar en musiquita y canción pongan por las estaciones de televisión y radio. Eso no le resuelve absolutamente nada a Puerto Rico. Puerto Rico necesita no solamente reinventarse, sino despertar una conciencia nacional, una conciencia de pueblo. Y ahora no se me ponga tonto pensando, que ahí están metiendo la independencia a nadie. Yo no soy independentista, ¿quién le dijo eso a usted? ¿Usted es bobo o come eso? No, ni estadoísta,
ni soy pancista, todo librista. No, porque uno tiene que ser de esas cosas. No. Yo soy un libre pensador y pienso lo que me sale, de donde me sale, cuando me sale y cómo me sale. ¿Me entendió, verdad? Yo soy anarquista, a mi manera, a mi forma. Y hago mi resistencia intelectual al sistema. Por eso cuestiono el sistema. Por eso hago el análisis y la crítica. Y no estoy pagado como los analistas que viven de eso y viven muy bien. Todos gordos y rechonchos, todos viven muy bien del cuento. Y el pueblo le cree las estupideces que dicen y obviamente los compromisos políticos que ya tienen y el pago por debajo de la mesa que hay con esa payola política. Y es una pena que este país no despierte todavía y se dé cuenta que todo esto es una puesta en escena que se ha hecho siempre. Y que hay un sinnúmero de estaciones que colaboran con esto y de productores que eso es lo que hacen. A eso se dedican. Y mantienen al pueblo engañado en la demagogia, tonto y sin ideas, tontos útiles. Y de eso viven esta gente. Y esto es un ciclo cerrado y es un ciclo vicioso. Y lamentablemente, mientras estemos ahí, no vamos a salir ver nuevas ideas o nuevas circunstancias. Así que tenemos un grave problema. Todos estos contratistas, no solamente Whitefish en su momento, no solamente, qué sé yo, Fluor por allá, Cobra, que venga, vaya y viene, y todos los demás que hay por ahí, qué sé yo, relacionados. No solamente eso es un problema, o la falta de postes, o la falta de cable, o la falta de piezas, lo que fuese, que claro, eso atrasa todo esto. Y las malas relaciones públicas que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, no diciendo las cosas como son cuando tenía que decirlas. Todo eso definitivamente. O sea, aquí hay muchos fallos, muchos errores combinados, ¿no? La tormenta perfecta fue realmente después del huracán. Las agencias federales no pudieron responder a tiempo. Por 48 horas no llegó ningún avión de salvamento a Puerto Rico. Ninguno, ni helicóptero, ni la madre de los tomates. No apareció Mr. Wilson, ni Mr. Jemerson, ni Mr. Spalding. Ninguno. Por 48 horas. Vea si no es así. Vamos, despierte, Bambalán. Por 48 horas. Así que nos llevó Tío Peluca por 48 horas con la huesúa. De que hay más gente muerta, que si 58 muertos ya, que si va a subir a 60, siempre se van a extrapolar los números y van a aumentar. Gente muerta por el huracán, muy bien, sí. Gente que murió porque se ahogó o le cae algo encima. Gente porque le falló el sistema por falta de energía eléctrica, etcétera. Hay muertes indirectas, muertes directas. Todo depende de cómo usted las quiera ver, cómo se quiere valorar o cómo el gobierno las quiera presentar en las estadísticas que ellos quieran dar de las bajas que hubo durante el huracán o después del huracán, a consecuencias del huracán. Todo el tiempo mueren en Puerto Rico cientos de personas. ¿Usted qué se cree? Aquí se muere una persona al día nada más. Sin asesinatos nada más matan 2 y 3 diarios. No es así. Aquí mueren gente todos los días. Gente de viejo, mueren todos los días, mueren gente mayor en Puerto Rico. Usted no pasa por la funeraria. Toda la vida ha sido así. Gente que está en el hospital muere, se enferma, infecciones. Todo el mundo se muere. Aquí nadie es inmortal. Ahora, hay que ver realmente que esta falta de electricidad, esta falta de servicio, esta falta, por ejemplo, digamos, de sanidad que ha habido, todas esas cosas que han ocurrido en Puerto Rico, cómo ha aumentado, ¿no? Obviamente la precipitación de las muertes en Puerto Rico, que es un tema, un issue que han estado continuamente discutiendo en la isla diferentes líderes políticos, analistas, cuánto hijo de vecino y pájaro aparece, pues también canta algo. Así que estamos con eso. La semana que viene vamos a hablar muy directamente sobre esta situación. Obviamente, de los servicios que se están dando a las personas que han perdido su hogar. Y claro, en Puerto Rico también, usted sabe que casi no hay casas para rentar. Hay casas para vender, usted sabe, póngase a buscar, está buscando una casa para rentar, lo invito, vamos a ver cuántas consigue. Muy difícil, ¿por qué? Porque inclusive FEMA también se encargó de tomar cuánta casa había para rentar, no solamente para las personas que perdieron residencia, sino también para el personal que ha venido a Puerto Rico. Así que hay un bloqueo de muchísimas cosas. En Puerto Rico están pasando muchas cosas a la vez y es muy difícil poder trabajar con todas ellas de una forma u otra. Pues bien, cambiando de tema, otros asuntos más allá de Puerto Rico, porque como yo siempre digo, hay más tierra después del horizonte, hay más cosas que ver allá, durmiente, despierta. Usted sabe que hoy pues reventó una vez más el escándalo del ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn. ¡Wow! Michael Flynn, pues bueno, ya llevamos meses con la cuestión de Michael Flynn. Admitió precisamente que le mintió a los agentes del FBI cuando ocultó información y negó información, ambas cosas, ocultó y negó información a los agentes especiales del FBI cuando lo interrogaban en relación a su comunicación con los contactos rusos y con el embajador ruso, especialmente en Washington, Sergei Kysachyak. Ese es el embajador ruso y todavía está allí. Y de hecho, está clasificado como espía. Usted sabía que el embajador ruso, la CIA, la NSA, el Servicio de Inteligencia norteamericano, lo tienen clasificado como un espía. Para que usted vea, como un buen espía. Sergei Kysachyak es un buen espía.
Así que el embajador ruso es un espía de profesión, por aquello que es. Pero bueno, se reunió con él. El problema no es solamente esto, el problema es que hay otras personas implicadas, inclusive el yerno del presidente Trump. Y el yerno del presidente Trump obviamente va a coger su agua caliente. En su momento se va a quemar. De la misma manera que pasó con Watergate, que duró, diríamos nosotros, la investigación duró 2 años hasta que llegó al presidente y el presidente renunció, Richard Nixon, y después usted sabe la historia, Ford le tiró el perdón ejecutivo y no tuvo que ir ni un día a cárcel ni nada que ver con eso. Pero bueno, en este caso habrá que ver si esto llega al presidente Donald Trump o no. Yo creo que de alguna forma u otra todo el mundo va a querer salvarse como pueda. Y aquí pues nadie es intocable. ¿Sabe usted? Nadie es intocable. Trump no es intocable, como no lo era Nixon, como no lo era Bush, como no era nadie. Todo depende de las circunstancias históricas que se estén dando y qué poderes se vean amenazados. ¿Lo entendió? Los poderes que estén amenazados aquí. Si hay unos poderes, unas relaciones que puedan verse complicadas o puedan verse relacionadas, pues definitivamente los que ejecutan o mueven esas fuerzas políticas y económicas en los Estados Unidos, si tienen que eliminar al presidente, lo eliminan. Pregúntele a Kennedy, busca un espiritista que hable con él. Pregúntele al hermano de Kennedy, a Bob, también. O sea, John y Bob eran un problema para el sistema, pues bueno, los cancelaron. Pregúntele a Martin Luther King, pregúntele a que usted quiera, la lista es larga, John Lennon, todo el que usted guste. La lista de los que fueron descalificados por el gobierno secreto es amplia. Pues bien, si el presidente Trump es un problema para el establishment, ¿no? para ese orden establecido de control político, económico norteamericano, ¿no? El poderío real, pues bueno, le van a dar, como dicen, manteca. Lo van a liquidar, y liquidarlo no es que le vuelen la cabeza como a Kennedy, es simplemente que lo van a exponer y todas las pruebas van a surgir y todo el aparato va a trabajar para eso. Pues bien, este ex general, Michael Flynn, o sea que fue ex general, condecorado precisamente, pues definitivamente pues declaró que sí, que le mintió a los agentes del FBI, referente a su reunión con el embajador ruso en Washington, con los contactos que tuvo en Rusia, que estuvo órdenes alegadamente del comité de transición, de personal específico dentro del comité de transición, cuando salía Obama y cuando entró el presidente Donald Trump, ¿no? En ese proceso, para que tuviese todos estos contactos, esta información. Esto también se entremezcla con la situación de Wikileaks, por otro lado, que va a ser otra bomba que va a explotar, y la relación, por ejemplo, de los rusos, en inteligencia rusa. Y aquí vamos a ver si realmente entra el tópico del espionaje interno en los Estados Unidos o tal vez la acusación de traición por espionaje. ¿A quiénes podrá tocar? No sabemos. O sea, eso es especulación. Nadie lo sabe. No vamos a especular ni inventar. Lo que sí sabemos es que el fiscal especial Robert Mueller está obviamente corriendo esto y que es importante porque hace unas semanas atrás, si usted tiene memoria y lee la prensa internacional, la prensa de los Estados Unidos, New York Times, lo que usted quiera, Washington Post, el que quiera, dígale fake news o no, pero aquí aparentemente todo es fake news. Pues bien, si es así, pues el mundo, como he dicho, es un mundo de mentira, no crea nada. La realidad es que los abogados de Michael Flynn ya habían roto relación con los abogados de Casablanca, o sea, que no iban a comunicarse más, y esto lo que se veía ya es que venía una pedra detrás. Michael Flynn obviamente está jugando para él, no está jugando para salvar el pescuezo a nadie, que salvarse el pescuezo de él, porque esto puede acarrearle 5 años de cárcel y $250,000 de multa. O sea, los $250,000, pues el tipo los puede pagar, pero 5 años en las costillas en una cárcel federal, aunque lo manden, como dicen por ahí, a un club, ¿no? Porque a muchos de estos individuos los mandan a un campo de golf, sí, a un farm, campo de golf. Yo recuerdo aquí muchos de los corruptos de Puerto Rico que los mandaban a un campo de golf allí. Había uno de apellido Peñagarico que jugaba golf allá mientras estaba preso y muchos más. Ese era el Partido Popular, ese daba billete del Partido Popular. Y como muchos otros más de estos que estuvieron presos también cuando la administración del doctor Pedro Rosselló. Entonces, muchos iban a un campo de golf, nada. Y hubo otros que usted los vio por ahí. Hubo uno que yo nunca los vi en la cárcel, que los vi por ahí, pero bueno. Toda esa gente, pues obviamente se encargan de que los cargos y que las negociaciones se den a su favor de alguna forma o de alguna manera. Siempre hay alguien que paga por lo demás. Pues bien, lo importante aquí es que no solamente es este caso de Michael Flynn y lo que pueda haber ahí, ¿no? Con los grupos que hay y que haya aceptado cooperar con el fiscal especial Robert
Mueller, sino que hay cargos ya. Y usted sabe, se acuerda que en el mes de octubre, por ejemplo, habían cargos ya contra Paul Manafort, ¿se acuerda usted? Un socio de que estaba a cargo de la campaña de Donald Trump. Aunque no lo están relacionando a Manafort, por ejemplo, a Manafort directamente, a Paul Manafort con la cuestión de los rusos, sí está relacionado con otros asuntos. Y nuevamente esto empaña al presidente Trump y se da cuenta uno que ahí lo que hay es una nébula todo el tiempo, por más que los rednecks, por más que los white trash, por más que los WASP, o más que cualquier fanático de esto quiera defender al presidente Trump, ese 35% que lo apoya incondicionalmente en los Estados Unidos. La verdad, tal vez se sepa algún día si le conviene, como digo yo, a la élite que se diga. Si la élite le conviene, se va a saber. Si no le conviene, pues mire, va a pasar por ficha. ¿Por qué? Porque ellos se protegen unos a otros. Ellos no es como nosotros, que nos cae todo encima. Tiene, por ejemplo, el caso también de George Papadopoulos. Papadopoulos es un apellido griego. Pues este norteamericano, ¿no?, ex asesor de política exterior del presidente Trump, pues fue otro también de los acusados, George Papadopoulos, en el mes de octubre. Así que tenemos una larga lista de gente que está renunciando y que sabe que las circunstancias se están poniendo sumamente difíciles para ellos debido a todo esto. Algo también que es importante y que en Puerto Rico, pues yo no sé, como que, no sé, aquí la gente siempre anda como virando huevos. Mire, hay un cambio radical en el Departamento de Estado norteamericano. O sea, el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, va a dejar su posición. Se sabe que tiene problemas con el presidente Trump hace meses. Se sabe que en una ocasión hasta habló mal del presidente Trump. Pues bueno, Rex Tillerson sale de ahí. ¿Y a quién van a poner? Bueno, pues van a poner al director de la CIA. Aparentemente van a poner a Mike Pompeo, el hombre que se pompea. Pues bien, Mike Pompeo aparentemente va a ser el sucesor de Rex Tillerson en el Departamento de Estado norteamericano. ¿Y a quién van a poner en la CIA? Pues bueno, se están barajando varios nombres, entre ellos el de un senador de ultraderecha norteamericano que piensan poner en esa posición. Así que vamos a una pausa. Bueno, vamos a una pausa de nuevo. Vamos a seguir hablando de todos estos temas. Hay muchas cosas interesantes que ver más allá de lo aparente, que no es lo mismo todos los días, porque hay que salir del ciclo vicioso y también, como yo he dicho tantas veces, hay que salir definitivamente del insularismo mediático. La prensa que siempre nos tiene con las mismas noticias, el mismo bochinche, la misma cosa, todos los días, y se queda la gente bruta y sin idea. Es una pena, ¿no?, que el insularismo mediático nos mantenga y nos enajene de lo que está pasando en el mundo, como tantísimas veces hemos dicho. Vamos a una pausa y le digo aquí al talibán, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, amigos, regresamos acá a la otra realidad, nuestro tercer segmento. La música que escuchan es de nuestra banda Erótica. Eso es de Círculo, no, ese no es de Círculo, ese es de Body of Sense, nuestro CD Body of Sense, fue nuestro segundo CD de Grupo Erótica, y ese en particular es una de las muchas de la música que hicimos progresiva, una fusión de música jazz progresivo con algo étnico, así que lo pueden ver, esa se llama Atum Ra. Y para los que les gusta lo esotérico o les gusta la egiptología, Atum Ra es un dios primogenio dentro de, diríamos nosotros, del panteón egipcio. ¿Por qué? Porque Atum Ra es mucho antes que Amon Ra y que Ra como tal. O sea, Atum Ra es el dios único y es inclusive tal vez el inicio o la luz misma de la que viene luego el concepto de Atom, ¿no? El de Amenhotep IV, Atom, el dios único. Bueno, una cosita interesante del esoterismo antiquísimo y que se repite cíclicamente en todas las civilizaciones a través de los tiempos. A veces perdemos de perspectiva, ¿verdad? Y creemos que somos genuinos o que hay algo nuevo, como digo yo, sobre la faz de la Tierra, y la realidad es que esto ha sido cíclico y el ser humano ha tenido todo tipo de pensamiento y práctica a través de milenios, ¿no? Y en la actualidad sabemos, por ejemplo, que el Homo sapiens es mucho más antiguo de lo que creíamos, ¿no? Inclusive los antropólogos y las teorías de evolución que habían en la paleontología y la arqueología. O sea, se ha encontrado definitivamente seres humanos, Homo sapiens, que es lo que somos nosotros, que tan temprano como hace más de 500.000 de años. Antes se hablaba, ¿no?, del Homo sapiens como tal, ¿no? Por ejemplo, el hombre cromañón. Pero hay nuevas líneas evolutivas que han cambiado completamente el concepto que había. De hecho, esta cuestión del árbol genealógico ya no se utiliza, eso es descartado. Hoy en día usamos una red, ¿no? Tratamos de explicar
la evolución y las combinaciones genéticas de diferentes grupos étnicos o de nuestros antepasados y el futuro, ¿no? Los prospectivos también de la humanidad, de la recombinación genética, ese pool genético, a través de una red, un network, una red que se va expandiendo por todo el planeta. Es sumamente interesante, pero claro, como todo, hay piezas que se van renovando y teorías que se van descartando y nuevas evidencias que cambian todo este esquema. Hay gente que quiere creer lo que quiere creer, hay gente que es creacionista, hay gente que cree en los extraterrestres, hay gente que cree en el diseño inteligente, hay gente que cree lo que quiera. Aquí hay vasto, enorme espacio para creencias o conceptos. Ahora, lo importante aquí es ver qué es evidencia y qué concuerda con la realidad, ¿no? Con lo físico, con lo que se puede constatar, no meramente con lo que, una idea que alguien tenga, una impresión, o alguien que le gusta pensar en algo, o es fanático, o qué sé yo, asiduo a algún tipo de ideas en particular. Hay que saber diferenciar la realidad de la fantasía, eso sí. Pues bien, hablando de la realidad y de la fantasía, tocábamos hace un momento, ¿no? Un poquito sobre la cuestión esta del cambio que va a haber próximamente en el Departamento de Estado norteamericano, y la salida de Rex Tillerson y la entrada de Mike Pompeo. Pero también hay otro problemita aquí con la cuestión esta de Michael Flynn, ¿no? Y lo que el FBI está investigando. El problema es que tiene Jared Kushner, ¿no? El yerno del presidente Donald Trump, que es uno de sus principales asesores también, y que viajó a Rusia como él también, y que bajó a Arabia Saudí también, y que viaja a Israel, a donde quiera que viaje el presidente Trump, Kushner va, que es multibillonario, o sea, no es millonario, es billonario también este muchacho de extracción judía, que definitivamente pues es sionista detrás de todo esto y está en el movimiento, ¿no? de los negocios en la economía. Aquí lo interesante es que yo había mencionado hace varias semanas atrás los Paradise Papers. ¿Se acuerda usted? Los Paradise Papers son como los Panama Papers, ¿no? Como los papeles de Panamá, pues los Paradise Papers, pues aparece este muchacho y aparece en negocios con la oligarquía rusa. Así que Jared Kushner aparece con relaciones económicas con los rusos a la misma vez que aparece en las reuniones que sí son con el embajador ruso y con un sinnúmero más de representantes de la Federación Rusa antes de las elecciones y después de las elecciones. Así que este muchacho en algún momento va a ser, como decimos nosotros, el handicap, va a ser el lastre para el presidente Trump y vamos a ver cómo puede manejarse esto en un momento dado que se va a utilizar para desviar la atención o qué recursos se puedan utilizar, porque obviamente el fiscal Mueller va a seguir su investigación, no va a parar, aunque el presidente Trump esté disgustado con el fiscal general de los Estados Unidos, esté disgustado con este fiscal independiente o investigador independiente, no importa, ellos van a seguir obviamente con su trabajo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con todo esto. Pues bien, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de Corea del Norte. Hablamos hace un ratito de Kim Jong-un y de Kim Jong-nam, ¿no? los hermanastros. Eso nos acuerda, inclusive hasta en el Génesis aparece, ¿verdad? Caín y Abel, pues bueno, aquí pasó algo parecido. Corea del Norte probó un misil balístico que obviamente le paró los pelos a todo el mundo. Japón brincó hacia arriba. Japón indicó que eran 3 misiles en un momento dado, cuando fue realmente un misil de largo alcance, un misil intercontinental, llamado Hwasong o Hwasong-15. Este misil de largo alcance fue, como dije al principio del programa, ¿no? Una copia del diseño del Titán 2 que usó en la década de los 60 a los Estados Unidos para las misiones Géminis. Pues bien, aparte de todo eso, Corea del Norte está mucho más avanzado de lo que se pensaba. Y esto aquí yo lo he mencionado muchas veces. Haga memoria, el que ve este programa hace años, recuerde que ya mismo vamos para 15 años. Ya los 14 años y medio se fueron, aunque tuvimos 2 meses sin programa, pues gracias a María y a sus bendiciones. La realidad es que esto lo venimos hablando hace mucho tiempo. Y lo hemos hablado aquí viernes tras viernes. Corea del Norte obviamente tiene un plan agresivo de desarrollo tecnológico, de alta tecnología militar. Todo el mundo siempre piensa que lo que tiene son los tanques viejos que le dieron los soviéticos, las armas caducas que le dio China comunista, y eso es lo que piensa. Corea del Norte ha estado obviamente haciendo intercambios hace tiempo de armamentos, como he dicho, con Irán, inclusive con China y otros países más que han estado facilitando lo necesario para poderse poner al día en algunos aspectos. Ha podido ya tener armas nucleares, debería obviamente ya empezarse a negociar con Corea del Norte como un país, una potencia nuclear. De que pueda hacerle daño a los Estados Unidos o devastar a los Estados Unidos, eso es una falacia. Vamos a aclarar ese punto, Corea del Norte no tiene la capacidad para destruir a Estados Unidos, pues claro que no.
Claro que no. Ni tampoco para destruir a Hawái. Corea del Norte tiene probablemente 12 a 20 cabezas nucleares o ojivas nucleares. Que las pueda transportar en misiles, pues bueno, tal vez lo que se asume por la inteligencia militar, es que probablemente pueda montar 2 o 3 de ellas en algún misil. Misiles de medio alcance, misiles de largo alcance. Pero hasta ahí llega su capacidad en estos momentos. A un intercambio termonuclear, pues no tiene nada que buscar ni con los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene el armamento nuclear más adelantado que hay en el planeta. No lo tiene Rusia ni China, lo tienen los Estados Unidos. Lo entendemos, ¿verdad? No es Rusia ni China, es Estados Unidos. Son los armamentos, obviamente, más modernos, más adelantados que hay dentro del ámbito de las armas de destrucción masiva. Y esto incluye armas químicas, y esto incluye, obviamente, armas biológicas, y esto incluye, obviamente, armas de nanopartículas y muchas cosas más. O sea, hay una cantidad, un desglose de armamentos de destrucción masiva que no son los que comúnmente usted conoce o quiere conocer. O sea, desde pulso electromagnético, desde, obviamente, colapso completo de la Internet y de las comunicaciones. Hay muchas cosas que están ahí, de que los chinos y los rusos están trabajando en ese campo, de que los rusos están interesados obviamente en aumentar su poderío nuclear, en que los chinos no han intensificado tanto en sus armas nucleares y sí en otros tipos de armamento y en otros tipos de equipos, por ejemplo, radares cuánticos, comunicaciones cuánticas, computadoras cuánticas, todo lo que tiene que ver con el quantum, ¿no? Todo lo que tiene que ver obviamente con fotones de luz y con ese tipo de tecnología avanzada, pues sí. Que Estados Unidos trabaja en eso, pues también trabaja en eso. O sea, aquí todos ellos, las grandes potencias militares, trabajan en armamentos similares. El problema es que hay unos que sí están más adelantados que otros. Y en ese sentido, en lo que armamento de destrucción masiva se refiere, la capacidad de usar estos armamentos de diferentes formas, los Estados Unidos tienen obviamente más variedad en el momento de utilizar bombas o equipos que fueran necesarios, desde armas no convencionales hasta armas convencionales. Pues bien, Corea del Norte pues probó este misil, demostró que sí, que ese misil no solamente puede transportar satélites, puede transportar armas nucleares, que tiene el alcance suficiente para llegar a América, de que le pueda dar a Puerto Rico. Hay gente que siempre se preocupa por lo mismo. Mira, hombre, no, qué rayo. Eso no llega a Puerto Rico. Y Puerto Rico no es un blanco militar para Corea del Norte. Corea del Norte no sabe ni que existe Puerto Rico. Hay norteamericanos que no saben ni que existimos y que se preguntan cuál es el problema ese con Puerto Rico, qué es eso, qué pasó, qué huracán, que si María, que si José, que el niñito, que si la Navidad, no saben. Así que menos va a saber Kim Jong-un y su camarilla qué es Puerto Rico y dónde está Puerto Rico, porque jamás ha representado ningún peligro para ellos. El único peligro que Puerto Rico representó para Corea del Norte se llamó el 65 Infantería y fue durante el conflicto en el año 50, 51, 52, 53. Allí, cuando nuestros héroes pelearon allí, murieron allí, sangraron allí. Eso sí, fue un peligro para Corea del Norte, 65 Infantería. Pero fuera de eso, no tienen cuestión ni saben qué somos nosotros. No aparecemos en el mapa. Nosotros siempre le importamos en algún momento, siempre a Cuba y específicamente le importábamos a Rusia, a la Unión Soviética, por la posición geoestratégica que teníamos, ¿no? Y por las bases nucleares aquí, porque aquí obviamente teníamos bases nucleares. Teníamos obviamente Rain y Rupert Rhodes, que usted creía que eran allí para el PX. Hombre, no. Pues vamos para el otro. Importante aquí es que, como he dicho, esta tecnología está más adelantada a lo que se creía. Pasan muchas cosas en el mundo. A veces se hacen unos cálculos y los cálculos pues, casi siempre son muy conservadores, o los cálculos por lo menos que se expresan son para no crear pánico o para más o menos creer que hay un espacio pequeño de fallo, cuando la realidad es que definitivamente durante la administración de Obama, Corea del Norte adelantó muchísimo. O sea, los 8 años de Obama, Corea del Norte los utilizó para adquirir equipo, para adquirir material de fusión, para un montón de cosas. O sea, el material de fisión que tiene, por ejemplo, Corea del Norte es lo que le permite, obviamente, desarrollar todas estas armas, que puede estar generando, produciendo con centrífugas plutonio para bombas aún más poderosas. Bueno, dice que tienen una bomba H. Eso está por verse, eso está todavía en discusión, pero sí tiene armas, por ejemplo, bombas atómicas, sí las tiene. A la bomba H, bombas de hidrógeno, ya estamos hablando de otro tipo de armamento, más complicada la cosa. Por otro lado, la cuestión del Oriente Medio, porque todo aquí está enlazado de alguna manera u otra, todo está concatenado. O sea, este es un mundo donde salimos de una cosa para entrar en otra. Por ejemplo, mientras la guerra de Siria sigue, obviamente, pues cada día reduciéndose más el combate grande, ¿no? Los grandes combates y enfrentamientos con el Estado Islámico. Pero mientras el Estado Islámico sigue
como diríamos nosotros, reduciéndose en Siria, aumenta la presencia, por ejemplo, de los chinos en Siria, especialmente fuerzas especiales que los chinos quieren destacar en Siria. ¡Wow! Obviamente se van ahora, han dicho, los rusos dicen que van a sacar unos destacamentos que tenían en Siria, pero que van a mantener otros en las dos bases que tienen allí en Siria. Hezbollah va a seguir operaciones en Siria y va a tener ocupación en Siria. Por otro lado, Siria exige que salga los soldados turcos, que salgan, obviamente Turquía salga de su territorio. También le exige esto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos aparentemente quieren tener una zona desmilitarizada, alegada y supuestamente desmilitarizada, al norte con la frontera de Turquía, y quieren mantener personal militar y bases en esa zona, en el territorio, obviamente, de Siria. Estamos hablando en el territorio soberano de Siria. Por otro lado, tienen los kurdos también, y los Estados Unidos supliéndole armamento y equipo a los kurdos que también están activos en Siria. Israel ha llevado misiones continuamente de bombardeo en Siria, en el Líbano, y las tropas israelitas están obviamente en las alturas de Golán, que antiguamente le pertenecían precisamente a los sirios. Así que usted tiene que se está cuajando, ¿no?, un caldo de cultivo sumamente peligroso en esa región. En estos momentos, pues mientras eso sucede, el Estado de Israel ha sugerido que Egipto ceda tierras del Sinaí egipcio, para que se pueda establecer allí un Estado palestino, y que no sea obviamente en la Franja de Gaza ni en Cisjordania, que los palestinos salgan de Israel, limpiar Israel de los palestinos, quitarse la lacra a los sionistas alegadamente, que la lacra según ellos, y ponerlos allá en Egipto. Claro que el gobierno del Cairo, el gobierno de Egipto dijo, ustedes están locos, nosotros no vamos a enajenar nuestro territorio. Vamos a la soberanía territorial de Egipto, no puede estar comprometida porque a Israel se le ocurra algo. ¿Y desde cuándo? Recuerde usted que el primer país que firmó la paz con Israel fue Egipto. Después fue Jordania, pero fue Egipto. Pero a la misma vez que esto sucede, el Estado de Israel sugiere esto, una sugerencia. Por otro lado, los rusos, los chinos y tantos otros países están involucrándose cada vez más en esta región específicamente. ¿Y cómo es esto? Pues bien, por ejemplo, la Federación Rusa, el alto mando ruso, le ha pedido a Egipto llegar a un mutuo acuerdo para permitir aviones militares rusos en las bases en Egipto, y a la misma vez permitir que los egipcios utilicen bases aéreas rusas que puedan estar en la región, sea en Siria o en cualquier otro lugar. Sería, ¿no?, un quid pro quo entre ambas potencias en el lugar. Claro que esto atenta contra la hegemonía de los Estados Unidos, de Israel y de Arabia Saudita. Hasta este momento, Egipto había estado al lado de Arabia Saudita en contra de la influencia chiita, en contra de la influencia iraní. Y en estos momentos, pues este tipo de aparente negociación que surge con Rusia, pues como que cambia la cosa, como que nadie sabe quién es quién aquí, nadie sabe para quién trabaja, el enemigo de mi amigo es mi amigo, quién rayos es quién, o sea, usted no sabe quién le va a dar la puñalada trapera. Así que en la región la cosa está bien inestable, o sea, por más que los analistas políticos internacionales o los analistas de inteligencia quieran poder ubicar algo, realmente hay un pandemonium, o sea, nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando en aquella región, porque los grandes intereses que están corriendo en estos momentos están cambiando continuamente las posiciones que hay en el Oriente Medio. Estados Unidos y la posición del presidente Trump es obviamente ir retirándose de alguna forma de aquel lugar. Pero mientras se dice eso, pues como he dicho, quieren mantenerse al norte de Siria, quieren mantener bases activas en Irak y quieren mantener y han aumentado, de hecho, han aumentado el personal militar que tienen en Afganistán. Hay unos reportes oficiales interesantes de lo que se supone que tienen en todas estas partes del mundo. Y los Estados Unidos, ¿no?, han estado enviando miles de soldados que no han informado. O sea, a nivel oficial, por ejemplo, ellos dicen que no, que tienen un grupo específico de soldados, que eso es lo que se ha dado. Pero bueno, el 30 de septiembre se dio un reporte, donde se estaba un reporte trimestral donde el comando a cargo, ¿no?, en el Oriente Medio y el Pentágono en los Estados Unidos indican cuántos hombres activos, cuántas tropas tienen en diferentes partes del Oriente Medio. Por ejemplo, en Irak, la posición oficial es que hay 5.262 soldados norteamericanos en Irak. 5.262. La versión actual del último, obviamente, reporte trimestral es que son 8.892. O sea, que aparecen miles de soldados más adicionales que llegaron y que no se reportaron oficialmente. En Siria, bueno, en Siria alegadamente hay 503 soldados norteamericanos entre operaciones especiales y comandos, supuestamente activos.
Pero ahora el último reporte que se dio es que son 1.720, según el Pentágono, que tiene metidos en Siria. Y así, vamos a Afganistán. Bueno, en Afganistán supone que hay 14.000 soldados norteamericanos en las bases que hay actualmente. El último reporte que se dio, pues indica que no, que son 15.298. Así que han estado llevando cientos, inclusive miles de soldados a posiciones donde no habían sido identificados. Por no hablar de África. En África no solamente hay 4 destacamentos de los boinas verdes. En África se sabe actualmente que hay cientos de boinas verdes. Y si usted ha estado atento a las noticias que han corrido de los incidentes que ha habido en África con los boinas verdes, desde el entrampamiento que le hizo el Estado Islámico, que le costó la vida a 4 boinas verdes, hasta el asesinato de un boina verde por otros compañeros militares que estaban relacionados aparentemente con el tráfico ilegal de armas en África. Es decir, soldados norteamericanos de fuerzas especiales que estaban vendiéndole armas ilegalmente a grupos subversivos en África, y que asesinaron al compañero porque el compañero obviamente no quiso colaborar con esto y aparentemente por miedo a que lo fuera a delatar lo asesinaron. Pero eso está obviamente en este momento en plena investigación, busca información, se da cuenta de lo que está pasando con todo eso. Por otro lado, se sigue hablando de que se está cuajando posiblemente un conflicto directo entre Hezbollah e Israel. Y aquí hemos hablado muchas veces que Hezbollah no es Hezbollah del 2004 ni del 2007. El Hezbollah de ahora tiene equipo, ¿no? El equipamiento ruso de última generación. O sea, los rusos le han dado todo tipo de armamento de última generación a Hezbollah. Hezbollah tiene sobre las armas más de 45.000 hombres y puede aumentar eso prácticamente al doble. Actualmente tiene sobre las armas 45.000 hombres, bien armados, bien preparados. O sea que la incursión de Israel, por ejemplo, en el Líbano, sería terrible. O sea, la última vez fue terrible para Israel, tuvo que salir allí con el rabo entre las patas. Ahora imagínese usted, ahora obviamente Hezbollah, que es una fuerza militar bien entrenada, bien preparada y ahora mejor equipada con el equipo que los rusos les han dado, todo tipo de misiles, todo tipo de armamento moderno. O sea, no están hablando ahora de equipamiento obsoleto. Así que hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, Rusia también buscando infiltrarse más en África, está obviamente trabajando con el desarrollo de bases e instalaciones en Sudán. O sea, Sudán es uno de los países que están, por ejemplo, en la lista de países terroristas. Está Irán, está Sudán, ¿a quién más tienen? Bueno, pusieron a Corea del Norte. Tienen unos cuantos países que Trump pues tiene en esta lista. Antes estaba Cuba, ya no está. Antes había muchos otros. Creo que Obama la sacó de la lista de países terroristas a Cuba. Y muchos otros que podrían estar en ese tránsito entre sí y entre no. Pero la realidad de todo esto es que los rusos obviamente están jugando un juego estratégico, están moviéndose en todas partes del mundo, de alguna forma u otra. Sus intereses, como hemos hablado aquí anteriormente, en Sudamérica están continuos, sus inversiones económicas y el movimiento militar, primeramente movimiento de inteligencia, el espionaje ruso y el espionaje chino están obviamente por todo el mundo, o sea, como la antigua KGB, o estaba en la antigua Unión Soviética. O sea, los rusos y los chinos se han posicionado en diferentes partes, tanto Europa, Latinoamérica, en el tercer mundo, en todas partes, y están haciéndole obviamente la guerra fría a los Estados Unidos, esta competencia, esta guerra directa que hay con los Estados Unidos, que es una guerra. Usted tiene que entender algo, están las guerras grandes y están las guerras de bajo impacto. O sea, la guerra de inteligencia y este tipo de cosas se llaman guerras de bajo impacto. Y aquí es donde todo trabaja, desde obviamente el espionaje, el hackeo en Internet, no, la propaganda, todas las cosas, las noticias, el fake news, todas esas cosas es parte, ¿no?, de esa guerra de baja intensidad. Esa guerra de baja intensidad es metiendo obviamente también a los asesores militares en diferentes partes del mundo para que otros peleen, terceros peleen la guerra por las grandes potencias, en vez de que era lo que pasaba, ¿no?, durante el siglo XX. Otros países peleaban por los rusos y otros países peleaban por los norteamericanos. Y en la Guerra Fría, pues ellos armaban unos países del tercer mundo, uno un grupo, otro grupo, y así se daban estas guerras. Así fue como caímos, obviamente, inclusive en Vietnam y tantos otros lugares más, precisamente por esa situación. Así que no se llama engaño. El mundo obviamente está lleno de países en conflictos, y estos países en conflicto son los países donde hay recursos. Donde están los recursos ricos que necesita el primer mundo, no los países desarrollados. El G7, recuerde que antes era G8, sacaron a los rusos, así que el G7 o el G20, o sea, los países ricos, los países desarrollados, los países que necesitan la materia prima, que se extrae del tercer mundo, de los países que están en conflicto. Por ende, ahí tienen que entrar obviamente desde los mercenarios, los contratistas, hasta las invasiones militares, los golpes de Estado, todo lo que pueda garantizar
que estos países ricos puedan tener la materia prima continuamente para mantenerse ahí. Entonces, por otro lado, tiene al BRICS, ¿no? Tiene a los países emergentes. El Brasil pues ya ha ido perdiendo fuerza en todo esto, teniendo más recursos que muchos de ellos, pero tiene obviamente a China, tiene a India y tiene a Rusia, obviamente como tres cabezas grandes de desarrollo económico en ese BRICS, que están formando un bloque junto con Irán, un bloque económico, y un bloque donde también tendrán su propia criptomoneda, un bloque obviamente donde también tendrán el valor oro para hacer los negocios, y que se quiere, por otro lado, descartar o sacar el petrodólar, algo que hemos hablado aquí muchas veces. Así que hay que darle seguimiento a todas estas cosas. Perdónenme ustedes, estoy, como ustedes saben, afónico y medio descachufrado acá de la garganta. Ok, importante también, otra situación que está pasando y que la mencionamos aquí hace meses, era la idea que tenía el presidente Trump y otros ejecutivos de Casa Blanca, inclusive, ¿no?, el mismo Tillerson, el secretario de Estado, de montar una embajada norteamericana en Jerusalén, de proponer a Jerusalén como la capital de Israel. Esto ha traído resistencia, claro, los palestinos han dado resistencia, la mayor parte de los países árabes resisten esto. Primero porque hay una serie de lugares sagrados para ellos, allí está la mezquita Al-Aqsa, que es una mezquita de los tres lugares más sagrados que tiene el Islam, está allí en Jerusalén, y claro, esto sería pues nuevamente volver a las cruzadas y tomar Jerusalén nuevamente. Jerusalén está fraccionada, usted encuentra allí desde ortodoxos, cristianos ortodoxos, católicos, usted encuentra allí judíos, usted encuentra musulmanes, usted encuentra todo. Israel tiene diversidad, una gran diversidad religiosa, y a la misma vez pues esta situación política delicada. Por otro lado, pues, lo que se ha propuesto, y viene desde enero, se está hablando de esto, de este año, del principio del año, poner la embajada norteamericana que está en Tel Aviv, que es la capital actual, moverla a Jerusalén. Y esto pues se ha advertido que va a traer no solo protestas, sino va a traer conflicto y probablemente una serie de actos violentos, no únicamente terroristas, sino actos violentos, y probablemente pueda conducir a un conflicto mayor en el Oriente Medio y dentro de Israel. Así que, obviamente, se calienta el fogón, las cosas no están sencillas, las cosas no son fáciles. Estamos en una región que siempre ha sido una bomba de tiempo que estalla por momentos. O sea, usted prácticamente no encuentra un lugar que esté tranquilo en el Oriente Medio. Por ejemplo, aquella situación, ¿se acuerda usted cuando Qatar, donde está la emisora Al Jazeera, los hackers rusos, ¿qué hicieron? Los hackers rusos llenaron, ¿no?, las páginas y toda la informática que había del gobierno de Qatar con información falsa, con información que lo relacionaba, ¿no?, con el Estado Islámico y con otras cosas más. Y esto fue obviamente obra de inteligencia rusa. Y ahí hubo una intervención directa de los hackers rusos. Y esto es Vox Populi, esto lo sabe todo el mundo. Esto se ha publicado en todas partes y esto pues ya está más que sabido. Pero aún así afectó las relaciones que tenía Qatar con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes, con Kuwait, Dubái, con todos ellos. Y hubo un momento en que los amenazaron, lógicamente, le hicieron hasta un bloqueo económico, ¿recuerda? A mediados de este año. Bueno, vamos a una pausa. Me hace las señales de rigor una vez más el Talibán, que está aquí en los controles. Nuestra productora Denise Bay no está conmigo esta noche acá. Ustedes saben que está trabajando. Para los amigos que siempre preguntan por Denise, Denise está pues intensamente trabajando en una serie de planes, proyectos acá de ayuda cívica. O sea, ella es trabajadora social y está con AMSCA y con otros programas más, obviamente ayudando a las comunidades afectadas y a las personas de estas comunidades allá en el sur de Puerto Rico. Por eso que no está acá los viernes conmigo, porque ella trabaja 7 días a la semana. Así que no es fácil, pide que hay. Así que vamos a una pausa y le digo aquí al Talibán, ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico. Y bien, amigos, regresamos acá al último segmento de La Otra Realidad. Hoy, viernes 1 de diciembre del año 2017, ya entrando en la Navidad, cambiando el clima un poquito, fresco, se acabó la temporada de huracanes, por fin, calidad por fin, wow, bien activa que estuvo, 2 huracanes clase 5, ¿qué más quiere usted pedir? Y, óigame, el primero raspó, pero el segundo nos dio por el centro de la goma, qué buen cálculo, pero bueno, eso otro día hablaremos un poquito, porque ya hay cosas y hay cosas, como dicen por ahí. Nuestro webmaster, Carlos Figueroa, desde Orlando, Florida, estará pues posteando esto más adelante en iVoox para que usted pueda oír diferido este programa, y también lo pueda ver en mi canal de YouTube, donde puede ver
todos los programas de La Otra Realidad y tantísimas otras cosas más que hemos hecho. También mi página, andrewalvarez.tv, en internet, www.andrewalvarez.tv. Ahí usted pues puede ver mis conferencias, la música de mi banda erótica, la música que también tenía con el Cocopelli Project, las composiciones, las producciones que hice con mi amigo Enrique Cárdenas y tantas otras cosas interesantes que puede usted accesar allá a través de andrewalvarez.tv. Mi Facebook, pues Andrew Álvarez Chardón PhD. El otro Facebook mío pues está full, lleno, no cabe ya nadie, por más que quiera, pero bueno, por ahí siempre puede conectarse con nosotros. Así que por aquí venimos. Para los amigos que nos preguntan sobre las actividades, pues bien, en enero regresamos nuevamente con los talleres de supervivencia, lo mucho que hay, la mucha escuela que hubo y la mucha gente que se dio cuenta que esto no era una exageración, que había que estar preparado, que algún día iba a llegar la pedrada y que llegó la pedrada y no la aguantaron. Lloró y se fue mucha gente llorando. En pocas palabras, hay que obviamente coger las cosas en serio. Nada es imposible hasta que ocurre. Así que las cosas ocurrieron. Y no estamos hablando ya, ¿verdad?, de otras proyecciones que pueden haber con un terremoto y otros fenómenos naturales que puedan ser devastadores. Por lo menos, con lo que nos ha pasado aquí, yo espero que el pueblo madure y que nos demos cuenta que hay muchas cosas que hacer. Más adelante voy a tener un programa especial con Epifanio Jiménez y con otros más amigos nuestros que han trabajado muchísimas veces aquí en manejo de emergencia en Puerto Rico, y vamos a ver los fallos que hubo en Puerto Rico, vamos a hablar de todo eso, de la A a la Z, y de cómo las cosas se fueron por el sifón. Porque este es un programa distinto y diferente, aquí calentamos la cosa, pero como es, sin cargas políticas, sin alcahueterías, sin ninguna de esas boberías que usted escucha continuamente, vamos directamente al grano, y a mí me importa un pepino angolo lo que piense quien piense, lo que quiera. ¿Ok? Bueno, vamos por ahí. Importante. Estábamos hablando de los armamentos nucleares. Usted sabe obviamente que hay varios tipos de armamentos nucleares. Aquí lo hemos discutido y presentado en nuestra conferencia, desde armas nucleares, armas, bombas H, bombas de neutrones, etcétera, ¿no? Y dependiendo kilotones o megatones, para qué se va a usar, armas tácticas, uso o ataque quirúrgico, etcétera. Podría haber muchas formas de decirlo, inclusive los códigos, famosos códigos para activar las armas nucleares, famoso maletín oscuro o negro. De eso publiqué algo en mi página durante esta semana, que lo puede buscar en Andrew Álvarez Chardón PhD, el código de oro, ¿no? Y la maleta negra del presidente, que siempre está cerca de él, y cómo activar estas armas, qué es legal, qué es ilegal, cuáles son los procedimientos y el protocolo que se tiene que utilizar para activar armas nucleares, o inclusive diferentes tipos de armas de destrucción masiva, biológicas, químicas, qué sé yo, bloqueos de pulso electromagnético, ataques masivos cibernéticos, todo eso. Como dije, colapso de las redes, todas estas cosas. Ahí usted colapsa las redes informáticas, es un arma de destrucción masiva. No solamente afecta a la economía, puede matar millones de personas con el fallo que pudiera haber con los sistemas de transporte y tantísimas otras cosas que pudieran verse afectados. Pues bien, y recuerde algo, la energía nuclear, ese es el fuego de las estrellas, ¿no? Eso es lo que tiene el Sol. El Sol es un reactor nuclear gigante. En un mundo nuclear, recuerden siempre, el verdadero enemigo es la guerra. Yo recuerdo en la década de los 90, el capitán de un boomer, un submarino nuclear norteamericano, tenía la capacidad de comenzar un ataque preventivo. Debido a situaciones que se dieron, inclusive cuando se dio aquel golpe de Estado en contra de Boris Yeltsin en los 90, ¿se acuerda usted? Allá en Rusia, que la salida de Boris Yeltsin fue lo que trajo al poder precisamente a Vladimir Putin. Y desde entonces, de los 90 para acá, es que tenemos a Vladimir Putin en el ruedo de poder. Y obviamente ya estaba fuera de la KGB, era una figura siniestra que había obviamente allá en el Kremlin y que pues bueno, cayó ahí en el poder, obviamente negociando con Boris Yeltsin, el ya fallecido. Aquí lo interesante es que en aquel entonces pues se tuvo que cambiar el protocolo de armamentos nucleares norteamericanos y el control o el poder que podía tener un capitán de un boomer, un capitán de un submarino de misiles nucleares, porque hubo instancias en que se pudo haber desatado una guerra termonuclear por la mala decisión de un capitán norteamericano, y de hecho hubo casos que se estudiaron sobre esta posibilidad. Las leyes o los ordenamientos y las regulaciones se cambiaron, el protocolo se cambió, y ya los capitanes de submarinos nucleares no pueden iniciar una guerra ni un ataque preventivo. Esto ahora tiene que pasar por una serie, ¿no?,
una serie de filtros, una serie digamos nosotros, de niveles, y estos niveles pues llevan desde los asesores militares directos del presidente hasta obviamente el alto mando del Pentágono. O sea que no es que apreté un botón y salieron las bombas nucleares, no, todo esto lleva no únicamente un sistema completo que hay que activar y un protocolo que hay que seguir. Aquí definitivamente hay asesores para cada tipo de armamento, o sea, cada tipo de acción militar, cada tipo, digamos, de intervención tiene obviamente unas sugerencias y unos asesores que le dicen al presidente cómo hacer y qué hacer, qué armamentos pudiesen ser. Y obviamente el Pentágono corrige o corre todo esto, el alto mando militar. Y el presidente, como sea Trump o haya sido Bush o haya sido Obama, que de todos ellos el que menos sabía de esto era Obama. Por lo menos Bush había sido un piloto de reserva de la Guardia Nacional que tuvo miedo de ir a Vietnam. Trump pues, también le huyó a Vietnam cobardemente. Trump pues, estuvo en una academia militar que estudió cuando muchachito en high school y hasta ahí llega el conocimiento militar estratégico que pueda tener. Así que dependen 100% de sus asesores y de los que supuestamente saben de esto. Eso es lo que hay. Vamos a entender eso desde un punto de vista pues, amplio y objetivo. Pues bien, otra cosa que hay, no quiero que se me vaya, aquí se me olvide, es la situación del submarino argentino que desapareció el 15 de noviembre, allá en la costa del Atlántico argentino. El área del Atlántico argentino, pues esa área ya sur, ¿no? Esa parte sur del Atlántico. Este submarino desapareció con 44 tripulantes, ¿no? El ARA San Juan, bueno, no tiene que ver nada con la capital nuestra, simplemente el San Juan, el ARA San Juan. Este submarino, pues no era un submarino moderno tampoco, pero era obviamente un submarino que supuestamente estaba alegadamente en buenas condiciones. Desaparece, no ha aparecido, ya el alto mando argentino, ¿no? La naval argentina decidió no buscar más a la tripulación, aparentemente no sobrevivió nadie, no están buscando más el submarino, así que descartaron la búsqueda. Pasó como con los vuelos aquellos allá ¿se acuerda usted? En Oceanía, allá cuando se cayeron aquellos aviones de Malaysia Airlines, que ya pues nadie los busca, el avión aquel de Malaysia Airlines. Pues bien, aquí pasó con este submarino. No es el único, ha habido otros submarinos que han desaparecido en algún momento de la historia. Yo recuerdo el Treasure era un submarino nuclear norteamericano de Carlos 60, que en una prueba de profundidad aparentemente tuvo una implosión y desapareció por X tiempo hasta que lo encontraron en el fondo del mar, hecho pedazos por la presión. Lo mismo pasó con el Scorpion, otro submarino norteamericano, también el Atlántico, siniestrado también. Y así el Kochner, aquel famoso submarino ruso allá al norte, ¿se acuerdan? En el Mar del Norte, que colisionó y se hundió. Otro submarino también ruso, ahora no recuerdo el nombre, pero sé que está allá por las Bermudas. Ese fue el que se hundió con los misiles nucleares, y una cubierta interna de titanio. Bueno, un sinnúmero de cosas. El ARA San Juan, pues bueno, desaparecido, no apareció, suspendieron la búsqueda, se dieron por muertos ya a los tripulantes, 44 hombres. Vaya usted a saber qué va a pasar con este submarino si algún día se encuentra. Aparte de eso, hubo una nota que vi, me estuvo interesante, no lo sabía, pero pues, uno aprende algo todos los días y eso es lo bueno de la vida. Había una cosa bien interesante y era que encontré entre las publicaciones que habían de noticias de que había encontrado en el mar de Irlanda un submarino que había sido hundido en 1918, un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, 1918. Y que este submarino alemán, el V-85, había sido hundido por un monstruo marino. Oiga bien, no era Moby Dick, por si acaso, no fue Moby Dick, por un monstruo marino. Y eso es lo que consta históricamente. Dice el capitán y la tripulación, el capitán de apellido Ketch, alemán, y su tripulación, que fueron atacados por un monstruo marino que tenía unos ojos hundidos, un cráneo grandísimo, unos dientes que brillaban con la luz de la luna, y que los atacó. Y que al atacarlos, pues ellos quedaron pues incapacitados de sumergirse, de poder navegar, y así fue como los encontró un barco británico, y ahí fue donde los capturaron. Y la explicación que ellos dan es que un monstruo marino los atacó. Bueno, no sé si tenía que ver esto con Julio Verne, ¿verdad? Y su novela, ¿verdad? O lo que fuese, ¿no? El Nautilus y todas aquellas cuestiones, los monstruos marinos. Pero es una nota histórica interesante. Y lo dice la tripulación, lo dice el capitán. Y como esto vamos a encontrar una serie de notas, especialmente en el siglo XVIII, XVII, bueno, hasta la época griega, llega ya hasta los fenicios, que los fenicios fueron quienes inventaron gran parte de muchas de las historias mitológicas que hay del mar
para que usted tenga una noción histórica de cómo viene esto. Pues bien, interesante en todo esto es que pues me estuvo eso raro, ¿no? Un monstruo en 1918, según los militares alemanes capturados, o cosas de la vida. Había hablado en su momento de la Guerra Fría y obviamente del peligro de la guerra nuclear, la Federación Rusa y los Estados Unidos. La famosa Guerra Fría del siglo XX, obviamente Estados Unidos y la Unión Soviética, pues parece que ahora llevamos hace ya un tiempo con esa guerra renovada, desde la época de Obama, una carrera armamentista, una carrera espacial también en todo esto, una carrera económica, una carrera política, hay de todo tipo de fuerzas aquí involucradas en este impacto entre Rusia, obviamente, y los Estados Unidos. Usted sabe que recientemente el Congreso de los Estados Unidos le quitó las credenciales a RT, lo que antes era Russia Today, bueno, RT, ¿no? Esta cadena de noticias rusa que nunca habla mal de Vladimir Putin, que nunca habla mal de los rusos, obviamente. Para los que les gusta ver RT, sepa usted que está viendo el equivalente de CNN o de Fox. Es la misma cosa, mi hermano, la misma cosa, pero desde el otro punto de vista. ¿Cuándo usted ha escuchado una sola vez, solo una, que hayan hablado mal de Vladimir Putin en RT? O que hablen mal de las operaciones militares de los rusos? Los rusos son santos que caminan por arriba del mar y de la tierra. Ángeles llegados, según RT. Así que RT es fake news también. RT miente descaradamente, como CNN, como Fox, como ABC, como todos ellos. Todos se dedican obviamente a una línea editorial que lo hemos explicado tantísimas veces, es el mainstream. Tanto lo usan los rusos, lo usan los americanos, lo usan los británicos, todo el mundo. Para eso está la prensa. La prensa está para informar lo que el Estado y los grandes intereses quieren, ¿no? No importa sean rusos, chinos, americanos, japoneses, el que sea, da lo mismo, o sea, qué sé yo, Nicolás Maduro en Venezuela, o aquí localmente, aquí la prensa, usted no sabe ni para quién trabaja, aquí la prensa es media, qué sé yo, clandestina a veces, y en otras ocasiones también es media soul of duty, ¿no? Mejor dicho, soldado de fortuna, soul of fortune, o sea, soldado de fortuna, definitivamente, soldado of fortune. Bueno, lo que voy con todo esto, estoy ya con lo poco que me queda la garganta. Esta situación entre Rusia y los Estados Unidos ha llevado, como dije, a que le suspendieran obviamente las credenciales a RT, que no puede entrar al Congreso, no puede cubrir noticias políticas norteamericanas directamente, que ha hecho la Duma. La Duma es el equivalente al Congreso allá en Rusia, ¿no? La Duma es la Cámara Baja de representantes allá. Allá está el Kremlin y está la Duma. Pues bien, la Duma pues decidió que le va a quitar la acreditación a los 21, las 21 medios, los 21 medios de comunicaciones, sea esta CNN, Fox, ABC, quienes sea que estén allí, las cadenas norteamericanas, los 21 medios acreditados, periódico New York Times, el que sea, Washington Post, el que sea, todo. Los periódicos, los reporteros, los medios de noticias norteamericanos que estén en Rusia ya no van a poder entrar a la Duma, a los edificios, no van a poder entrar a cubrir las noticias que se hagan políticas allí. Eso es lo que se está ahora, lo que se está proponiendo. Todavía no es oficial. Eso se propone para los próximos días para que estas cosas, pues, aparentemente son una represalia a lo que hizo el Congreso norteamericano con RT. Así que la Guerra Fría llega también, ¿no?, a nivel de la prensa de un país y del otro, a través de la Internet, lo que está pasando con los hackers de un lugar y del otro, porque ¿qué usted cree? ¿Que Estados Unidos no usa sus hackers? Venga acá, no se llame engaño. Estados Unidos usa sus hackers, obviamente, y de hecho de todos los países que tengan acceso o poderío de utilizar la Internet como un arma militar, porque la Internet, para que usted sepa, ¿no?, es un arma de nivel militar. Eso es. Y las noticias pueden ser obviamente peores que una bomba. A lo que voy con esto, mi amigo y mi amiga, definitivamente Estados Unidos tiene diferentes grupos de hackers. La Fuerza Aérea tiene hackers, la NSA tiene hackers, la CIA tiene hackers, ¿eh? Y el Pentágono tiene otra unidad de hackers, y diferentes grupos tienen hackers de inteligencia norteamericana. Y cada uno de ellos, pues obviamente, harán lo que tengan que hacer. Y están en guerra con los chinos, están en guerra con los coreanos, están en guerra con los iraníes, están en guerra con los rusos, están en guerra con medio mundo. Esa es la guerra cibernética, están ahí y se hacen trampa. Y fabrican toda esta propaganda rara que hay.
y usan los medios, y usan el Facebook, y usan todo. Por eso es que Facebook querían regular y ver qué hacían por la cuestión esta de la enorme cantidad de penetración que tuvo RT y los hackers rusos con las noticias, las fake news que metieron en Internet. Muchas de ellas, inclusive. De Hillary Clinton metieron un montón de mentiras. Y se lo digo yo, que no soy seguidor de Hillary Clinton, no te confundas conmigo. Pero un montón de cosas que se inventaron. Un montón de porquería, de la pizzería para abajo. Todo eso es bluff, bobería. No es cierto. No se llene la cabeza de paja. No era cierto. Pero por otro lado, sí, obviamente hay otros casos con los Clinton, que yo he hablado mucho aquí, de Whitewater para abajo, par de asesinatos ahí, otras cosas más. Cosas feísimas. Así que aquí ninguno es un santo, todos son obviamente seres humanos con unos intereses demasiado grandes metidos en todo esto, que no se pueden lamentablemente evadir. Otra cosa interesante, tiene que ver, ante el tiempito que me queda, tiene que ver con el Coast Guard, con la Guardia Costanera de los Estados Unidos, pero no en Puerto Rico. Usted sabe que aquí hay varios barcos nuevos que se han traído del Coast Guard, pero no tiene que ver con Puerto Rico. Tiene que ver directamente con la costa de México en el Pacífico y la intervención que se está haciendo con los traficantes de drogas en el Pacífico. Me explico para que me entienda. Se están arrestando a muchos de estos traficantes, se interceptan los botes, los barcos que llevan obviamente tráfico de droga de los carteles mexicanos hacia las costas norteamericanas. No todo va por tierra, no se crea que todos son los túneles del Chapo y este tipo de cosas. No, también se iban no únicamente por avión, que cada día es más difícil por avión, pero todavía se utilizan los botes. E inclusive vimos que en el Caribe se usaban submarinos, los colombianos usaban submarinos aquí de fabricación casera, pero los usaban. Y se usan barcazas, por ejemplo, barcazas submarinas que son arrastrados por barcos. Y esas barcazas llevan toneladas de cocaína, o heroína, o marihuana, lo que quieran llevar. Y esas barcazas pues van bajo el agua, es un barco grande, las va arrastrando y pasa desapercibida. O sea, hay muchas estrategias, hay muchas cosas que se han hecho por los carteles de tráfico de droga internacional. Pero bien, en este caso lo que está haciendo el Coast Guard es que están arrestando a estas personas y las están metiendo, ¿no?, en barcos cárceles, en barcos prisiones. Algo similar a lo que hacía la CIA. La Agencia Central de Inteligencia, por ejemplo, con los terroristas o con los que ellos llamaban terroristas, los clasificaban como tal, los secuestraban en Europa o los secuestraban en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Bueno, decir que los arrestaban, realmente los secuestraban y los llevaban a estas prisiones en barcos que estaban en aguas internacionales, fuera del alcance de cualquier brazo de la ley, y allí pues los sometían a todo tipo, ya usted sabe, de penuria, de interrogatorio, tortura, lo que sea. Y eso no era Guantánamo. Guantánamo es, qué sé yo, Disneylandia. Esto que estamos hablando aquí definitivamente, pues, estos barcos, pues, te llevaban allá y si una vez te sacaban la información, te desaparecían en medio del océano, donde quiera que fuera. Estos son los barcos prisioneros de la CIA. Son ilegales, por ahí están y se sabe de ellos. Pues bien, en estos momentos lo que ha hecho el gobierno norteamericano, especialmente con el Coast Guard, probablemente la DEA y todos los que estén involucrados, es hacer estos barcos cárceles donde meten a estos individuos, los retienen allá en estos barcos, allá los interrogan, hacen todo lo que tengan que hacer con ellos y luego pues los pasan a tierra para que entonces se les lleve a juicio, se les acuse y se les encarcele finalmente. Y es una operación algo similar, un poquito más soft, pero algo similar a lo que hacían los barcos prisiones de la CIA. También en los Estados Unidos hay trenes prisiones. Los trenes prisiones están preparados hace años. Son trenes que se han preparado en caso de que hubiera una insurgencia en los Estados Unidos, hubiera una lucha de secesión, ¿no?, de separación de algún estado o grupo, por ejemplo, mercenarios, o si no son mercenarios, por ejemplo, milicianos en los Estados Unidos, como los muchos que hay en el centro de los Estados Unidos y al norte, que se quisieran sublevar, o en Texas, cualquier cosa de esta, pues están estos trenes prisiones, que los tiene obviamente la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana y los tiene definitivamente FEMA. Sí, FEMA, la de los tolditos azules. FEMA no es meramente toldos azules, no se llama engaño. Está obviamente el triunvirato de control bajo manejo de emergencia o de desastre, pero también bajo el control en caso de una guerra civil o de invasión o un ataque militar a los Estados Unidos. Ellos tienen que correr con parte del aparato de la seguridad interna a los Estados Unidos y ahí van a poner desde la ley marcial para abajo, pida que hay, como dicen por ahí. Así que esto no se me quería pasar esto de los barcos porque es una cosa curiosa, es una nota que ha salido de noticias, donde pues se ven otras estrategias que se están siguiendo. O sea, se ha usado de todo en la guerra contra las drogas, de todo menos realmente pues estudiar qué cosas se podrían aplicar
desde el punto de vista medicinal y desde el punto de vista pues social para poder trabajar con esto y que no sea más un negocio, porque mientras usted tenga obviamente la demanda va a tener obviamente la oferta, y toda esta gente existe porque el mercado más grande de venta de drogas del mundo es en los Estados Unidos, no es Europa, no es Asia, es Estados Unidos, y porque es terrible decirlo, pero por ejemplo en Vietnam la cantidad de usuarios de heroína era enorme. O sea, en Vietnam probablemente, óigame, 2/3 partes, oiga bien, 2/3 partes de los soldados usaron drogas en alguna medida. Y eso pues incluye obviamente la cannabis, hasta obviamente la heroína. Y hubo muchísimas bajas que se dieron obviamente por overdose, por sobredosis. Y hay que buscar los registros que hay. Yo esto lo hice y lo estudié y lo vi, por eso es que le puedo hablar con propiedad de esto, de los registros del Departamento de la Defensa y de veteranos que habla obviamente de las bajas que habían por obviamente el sobredosis de droga. Era enorme, o sea, estamos hablando de miles y miles y miles de hombres en Vietnam. Y que también pues se vendía la idea de que el Vietcong y Vietnam del Norte contaminaba la droga que usaban los soldados. Había muchas cosas en aquel entonces, pero quien realmente contaminaba eran las fuerzas de inteligencia norteamericanas, por ejemplo, utilizando, por ejemplo, el BZ, que es una droga alucinógena terrible, ¿no? Destruye la mente, es peor que el LSD, es peor que cualquiera de estas cosas, aparte de todos los otros químicos como la agente naranja que se asperjaba por todo Vietnam. Pues bien, algo que quiero decir, ya me quedan 2 minutitos, había una situación con Fukushima, y es que los expertos en Japón habían sugerido de que se soltasen o se liberaran 1 millón de toneladas de agua radiactiva al Océano Pacífico, que para bajar obviamente la acumulación de 159 millones de litros de agua que continuamente por día se contamina, pues había que estar liberando esta agua radiactiva al Océano Pacífico para liberarse de esa carga. Esto es Fukushima, lo sabemos desde que ocurrió. Ha habido un cálculo de cuánto tiempo va a tardar esas aguas contaminantes llegar hasta la costa norteamericana, y ya estamos llegando al periodo de que las aguas radiactivas van a estar ya llegando ya a las costas de los Estados Unidos en los próximos años, y 1, 2 o 3 años, no más de eso. Y obviamente esta sugerencia que dan los expertos en energía atómica de Japón, de que liberen 1 millón de toneladas de agua radiactiva, pues terrible. Hay muchos temas que se nos van a quedar. Yo voy a hablar hoy de obviamente del radar cuántico chino, que obviamente se ha desarrollado para poder vencer a los aviones sigilosos, los aviones stealth, ¿no? Los aviones estos stealth fighter, estos aviones bombarderos invisibles a radar, que ya no lo van a poder ser. Y obviamente iba a hablar también de otros experimentos que se están haciendo en la Estación Espacial Norteamericana, internacional, no es norteamericana, es internacional, pero sí por científicos norteamericanos y europeos que están llevando a cabo unos experimentos bien interesantes. Pero bueno, estas cosas pues las hablaremos más adelante. Ya la próxima semana podremos estar hablando de las próximas actividades que vamos a tener más adelante, los seminarios que vamos a estar ofreciendo y las conferencias, como digo yo, de último calce para todos ustedes, para que se pongan en algo ahora en el mes de enero y vean más allá de lo aparente. En nombre de mi productora Denise Bay, que como hemos dicho no ha podido estar acá por obviamente su ocupación, su trabajo, el tiempo no le da. En nombre también de mi webmaster Carlos Figueroa, que tampoco está acá, está allá en la lontananza, allá en la Florida. En nombre acá de mi director técnico aquí, el Talibán, y este que te habla, Andrew Álvarez. Gracias por haber estado en sintonía conmigo. Ya son las 12 en punto. Hasta aquí llegó la otra realidad por esta noche. Gracias por darme su apoyo y mantenerse ahí con nosotros. Y será hasta la próxima. El próximo viernes esperamos estar aquí y mejor de la garganta. Así que te lo digo una vez más. Sayonara. Gracias, mis amigos, por haber estado conmigo esta noche. Siempre se quedan muchos temas sobre el tapete, pero de eso hablaremos más adelante durante la próxima semana. Vamos a estar también teniendo nuestras intervenciones allá en la Mega, si es que el Gordo y la Pelúa continúa, porque ustedes saben que la Bulbo pues ya no está en la Mega, y no sé si Molusco va a continuar o no. Estuvimos este martes, hoy no pudimos estar allá, pero sí estaremos, si sigue el programa en pie y no lo eliminan allá en Mega, en la radio, pues estaremos allá los martes y los viernes a las 4 de la tarde como siempre. Y aquí pues los viernes por la noche dando candela como es nuestra costumbre. Gracias por su apoyo, gracias por su tiempo. Este es Andrew Álvarez, será hasta la próxima. Feliz fin de semana.